estás a todos y bienvenidos al 94º programa de la cuarta temporada de Noticias con Santiago ahora. Y tengo con todos nosotros a Ale. ¿Qué tal estás? Muy bien, tío. La verdad que aquí estamos un día más. Pues la primera pregunta que te quería hacer es, ¿para ti el fútbol qué es? ¿Cómo recuerdas tus inicios en el fútbol? Uf, joder. Pues yo creo que para mí es el fútbol es todo. O sea, para mí es todo. Llevo jugando desde que tengo uso de razón, la verdad. Y al final es una desconexión de todo. Y como también tengo muchos amigos que juegan al fútbol, desde pequeño para mí ha sido lo que te digo, todo. Entonces, es una pieza clave de mi vida, está claro. ¿Y cómo es que la gente diga, por ejemplo, tú en tu cabeza digas, ostras, quiero empezar a jugar al fútbol, voy a jugarlo? ¿Cómo es el momento que tú dices, quiero jugar al fútbol? Yo creo que eso no se piensa. Yo al final lo que te digo, como tenía varios colegas aquí de mi barrio que bajaban, pues al final empiezas a jugar al fútbol, te gusta, estás con ellos. Al final yo creo que también es eso, es una unión con tus colegas y poco a poco te va gustando y vas centrándote en ello. Y claro, la gente cuando es pequeña, ¿cómo sabe qué equipo elegir o cuál elegir? O tus padres son los que te dicen, elijo este equipo y ya. Wow, pues si te digo mi familia, yo soy, bueno, mi padre es del Madrid, mi madre es Atleti y yo soy del Barcelona, o sea que influencia poca, la verdad. Al final he decidido yo veía el fútbol, me gustaba mucho Messi y terminé vistiendo los colores del Barcelona. No, pero digo, por ejemplo, cuando vas a ser jugador, por ejemplo, que dices, yo quiero elegir este equipo para empezar a jugar fútbol. Ah, no, yo eso al final, mi primer equipo fue el Villaverde Teacher y fue más que nada porque pillaba cerca de casa, no teníamos problema de ir hasta allí pues al final es el primero y el que te quedas. Yo llevo, bueno, llevaba 15 años en Villaverde. ¿Y había algún equipo más cerca de tu casa que ese o no? Pues cerca, sí, está Villaverde, el Villaverde Bajo, muchos equipos de ahí de la zona de Villaverde. Pero yo creo que también fue porque mi madre o mi padre se llevan bien con alguien de ahí del Villaverde, dijo que me metiera ahí y acabé dentro del Villaverde. Hombre, el Villarreal es un buen equipo porque por lo menos si lo hacen muy bien, puedes llegar al primer equipo que está en tercera división ahora mismo. Si te vas a un Ya, pero equipo como como lo que te digo, si te vas a un equipo como el Villarreal de Abajo está en primera aficionados ahora mismo porque descendió. Así que si quieres llegar al fútbol profesional, es mejor que te vayas al Villarreal de San Andrés antes que al Villarreal de Abajo. sí, está claro pero yo claro, al final cuando me meto tengo cuántos años, 5, 6, 7 años. Ahora, no piensas en jugar profesionalmente, para pasártelo bien y poco más. ¿Y en esa época el equipo estaba en tercera o estaba en preferente? Sí, yo pillo al Villaverde cuando está en su mejor momento, en tercera división. Y porque hay algunos que, por ejemplo, tienen 5 años y eligen entrar a una cantera del Madrid, del Atleti o del Barça y otros van al equipo Yo, más cercano de su casa si tienen 5 años, como dices tú. pues muy buena pregunta, no sé, la verdad. Yo al final creo que también es más que nada por las amistades, que al final yo empecé ahí en Villaverde, hice muy buena piña con los niños y te quedas y te sigues quedando hasta que te centras un poco. Pero yo al principio era por eso, porque tenía colegas ahí dentro y me gustaba ir para allá. Claro, Aparte, era jugar al fútbol, que es lo que más me gustaba, y juntarse con colegas, que es otra cosa de las que más me gustan. claro, y eso es un fallo si quieres llegar al fútbol profesional. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente, si eliges un equipo como el Leganés o uno de estos, si lo hace muy bien y despuntas, pues llegar al primer equipo y el primer equipo, mira dónde está, en segunda división. Si estás en un Villaverde y despuntas, el primer equipo está en tercera división. Si no tienes que cambiar de equipo, cosas así. O sea, lo importante son las decisiones cuando eres pequeño para luego poder llegar, porque hay algunos que no llegan, porque cuando eran pequeños tuvieron la oportunidad de irse al Leganés o tal, y dice, ay no, como está cerca de mi casa, me quedo en este equipo. Y luego mira dónde están, a lo mejor están en autonómica o están en preferente. No, claro. Al final, de todas maneras, eso también los ojeadores que hay. El Villaverde antes tenía un convenio con el Real Madrid. Y bueno, al final, si tú eres muy bueno de pequeño, supuestamente también te llaman para ir a las canteras, Hombre, mira a Yamal, mira dónde está ahora mismo. por ejemplo. Y él, por ejemplo, a su edad normalmente tendría que estar en tercera división, en la autonómica o por ahí, no tendría que estar en primera división como la mayoría de gente. Y encima la selección. No, claro, eso de todas maneras es un caso de un millón también. Hay muchos niños que juegan, mucha gente que juega al fútbol
Al final es el deporte rey para mí de todo el mundo del fútbol y al haber tanta gente, algún caso destaca. Y en este caso la Yamal, pues, joder, con 17 años jugando y ganando Eurocopas, ya me dirás. Hombre, tiene la suerte porque ha estado en la cantera del Barcelona. Si él hubiese estado en la cantera de un equipo de su ciudad, por ejemplo, el Hospitalet o de otro equipo por ahí, a lo mejor no hubiese llegado a primera división, hubiese llegado a lo mejor a segunda ref o por ahí. Ya, pero lo que te digo, al final él empezó en otro equipo de ahí de Barcelona, no sé cuál sería, pero al final lo que hacen es llamarle, porque el tío es bueno, y le llaman las canteras. Hombre, ¿y a ti por qué no te llamaron una cantera mejor que la de Villaverde? Pues porque, no sé, debe ser que no soy la Yamal. O sea, que o sea, tú eres bueno, pero no eres tan bueno como él. No, 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 no jodas, vamos. Claro, porque Ojalá. literalmente tú ves a la Lamine y tú dices, ¿cómo puede ser que una persona de 17 años esté ya en primera división y ganando el dinero que gana cuando otro está con 17 años todavía en juveniles? No, claro, pues te da mucho que pensar, está claro, pero al final es lo que te digo, es un caso en un millón. Claro, pero por ejemplo, para llegar a primera división, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Por ejemplo, ¿qué es lo que recomendarías a alguien para que pudiera llegar a primera división y no se quede en el intento? Uf, pues ahora mismo dedicarte a ello desde eso, desde que tienes 5 años, 4 años ya tienes que estar jugando al fútbol y trabajar mucho, trabajar solamente para ello. O Ahora como están sea, las cosas de que los niños empiezan a jugar desde los 2 años y juegan, en plan, es su trabajo desde los 2 años, al final es muy difícil. Tú eres una persona de 17 20 años que quieres llegar a la primera división, ahora mismo es muy complicado. hombre, lo primero es no elegir el equipo más cercano a tu casa, sino el equipo que mejor posicionado esté. O sea, si por ejemplo el más cercano a tu casa es un equipo como el Español de Madrid, que está en primera aficionados, no te vayas a ese equipo. Vete a un equipo que está por lo menos en tercera, el primer equipo está en segunda ref o en primera ref. Si te coge, claro, obviamente hay que intentarlo. Por ejemplo, vete a un Alcorcón, a un Getafe, a un equipo de estos, que así, si lo hacen muy bien, puede llegar al primer equipo. Y tiene muchas más facilidades. No, claro, claro. O sea, al final depende de ti, la verdad. O sea, eso es coger y destacar en la cantera. Si te coge una cantera, de hacerlo bien y eso ya irá para arriba. Claro, porque también tenemos el caso de uno que, no sé si has visto Masterchef, que hay uno que salió en Masterchef hace poco. De momento, Masterchef, ahí está. Por ejemplo, hay uno que se llama Miguel Torres, que estuvo en el Real Madrid y él era jugador de fútbol. O sea, él empezó en la cantera del Madrid, pero no empezó como cualquiera que se apunta y listo, sino él estuvo en una excursión con el colegio y en el colegio hablaron con el Real Madrid, hicieron un convenio para ver si la gente se quería apuntar ahí para estar en el equipo. Y lo que hizo Mm. se apuntaron como 7 personas. Y de las 7 solo cogieron a uno y fue a él. Y si no hubiese sido por ese día, actualmente no hubiese estado en el Real Madrid y cosas así. Ahora está retirado, pero en su momento jugó hasta en el Real Madrid. Hombre, el fútbol al final también, aparte de trabajo, es también factor suerte, eso está claro. Y en este caso yo creo que también es factor suerte. Hombre, a ti te hacen ahí obviamente esas 7 personas hicieron la prueba. Obviamente solo destacó Miguel. Si hubiese destacado otro más, pues también hubiese tenido la Claro, misma claro. oportunidad. O sea, ellos tienen la oportunidad de hacer la prueba. Si lo hacen mal, pues la culpa ya es tuya. Y entonces ahí si no llegas a la primera división, la culpa es tuya. Yo nunca he hecho ninguna prueba, por ejemplo, para entrar a ninguna cantera, la verdad. Es que eso normalmente lo hacen en las canteras grandes, en el Madrid, Atleti, Barça, incluso en el Sabadell también lo pueden hacer. En las canteras más Ya. grandes ahí lo hacen. En una cantera pequeña donde es para disfrutar, pues ahí no te piden nada. Hmm. No sé, yo es lo que te digo, al final estaba muy a gusto en Villaverde con mis colegas y entre que no te llaman y tú sigues a gusto, no buscas otras cosas. Mira, viendo aquí a la Yamal, tú que has dicho, su primer Hmm. equipo tiene razón. Antes de jugar en el Barcelona, jugó en el Torreta de fútbol base. Claro, si al Ese fue el primer final equipo, ese fue el primer equipo. Después ya empezó en el Barcelona y ya se quedó en el Barcelona toda la vida. es lo que te digo, al final empiezas en un sitio y si tú destacas mucho de pequeño, te va a quedar una cantera. Hombre, mira, aquí pone Torreta fútbol base, el primer equipo. Después el Barcelona fútbol base, luego Barcelona fútbol base, luego Barcelona cadete A, luego otra vez el cadete A, luego el juvenil A. Y del juvenil A no pasó ni al Barça C ni al Barça B. Pasó Directamente al directamente al, primer equipo. al Barça A cuando la mayoría que está en el juvenil A, si lo hace bien, normalmente pasa al B. Luego ya si lo hace mejor, ya pasa al primer equipo como Pedrito. El Pedrito el que estuvo en el Madrid, o sea, pero en Sí, el Barcelona, no Pedri, sino Pedrito, el antiguo, ¿sabes cuál no? ¿Sabes cuál te digo, no? sí, sí, Canaria, ¿no?
Sí, el canario, ese estuvo en el Barcelona y a él no quería el Barcelona. Le dijo el entrenador que no lo quería, que era malísimo. Pero Guardiola fue a un partido, le vio, dijo que era bueno, que para su jugada le gustaba y lo mandaron al segundo equipo, pero al segundo, no al primero. Y luego, como lo hizo bien y Guardiola subió al primer equipo, pues ya le subieron al primer equipo y ya lo demás es historia. Pero mírale, Joder, pero mírale, la Osimhen vida lo lleva cambia muy directamente al fácil. primer equipo, como la Lamine Yamal que directamente de juveniles al primer equipo. Y ahí lo tienes, ganando un mundial después. Y otra gente que literalmente quiere llegar al primer equipo y se queda en el segundo. O sea, consigue llegar al segundo equipo, por ejemplo, el Real Madrid, y luego ya que subir al primero y nunca llega, nunca llega. Hmm. Bueno, pero al final el segundo equipo del Real Madrid no está nada mal, también te digo. Sí, pero es primera ref, si quieres llegar a primera división es diferente, ¿eh? Eso ya es diferente, claro. Obviamente, para gente como tú, por ejemplo, estaría muy bien primera ref, segunda ref, o incluso tercera ref, para ti también está muy bien, pero para gente que ya está en primera ref y dice, coño, ya llevo muchos años aquí, quiero estar en primera división, pues si no llega, no llega, no llega, dice, algo estoy haciendo mal. No, claro, está claro. Sí, es lo que te digo, al final hay mucha gente que juega al fútbol, mucha gente muy buena y cada vez es más complicado llegar a divisiones altas, está claro. Y porque hay gente que se estanca en primera ref o en segunda ref y no sube, por ejemplo, a segunda división, aunque sea. Pues eso ya, tema representantes, tema dinero, ahí entras en un mundo también aparte, está claro. Hombre, también puede ser porque el jugador es malo, ¿no? También puede ser, obviamente. Claro, porque a lo mejor el representante pues, es el mejor del mundo, a ti te lleva, por ejemplo, a un equipo como la... Te vamos a suponer que te lleva al Atletice, por ejemplo, y te lleva a ese Ajá, equipo y tú no lo haces bien, el equipo no te va a coger, aunque tú seas bueno. obviamente, está claro. Y entonces tú dices, ¿cómo puede ser que no llego a primera división? Fácil, porque en los equipos que te han puesto buenos, tú lo has hecho mal. Claro, eso es lo principal. Cuando tú no das lo que tienes que dar, no vas a subir, está claro. Si no, mira a Pedro León. Pedro León estaba... No, Pedro León no. Pedro Benito, perdón. Pedro Benito estaba en el Albacete y se tuvo que bajar otra vez la categoría porque no dio la talla. No, no, claro, claro. Depende Es lo que te digo, al final hay tanta gente tan buena que por mucho que tú pienses que eres muy bueno, a lo mejor hay otro que es el doble mejor que tú y, y te quita el puesto. Claro, porque por ejemplo, a ti te dan la oportunidad de jugar en un equipo de primera red, por ejemplo. Te dan Ajá. la oportunidad de Alcorcón. Y tú lo haces regular, porque te ponen siempre en el banquillo, no te ponen nunca. ¿Tú te bajarías otra vez de categoría? ¿O te quedarías ahí pero en otro equipo? Pues depende de muchas cosas, la verdad. Depende de si estoy bien económicamente, si... Es que depende de muchas cosas. Si veo que tengo oportunidad de... Porque si veo que no tengo ningún tipo de oportunidad de jugar, Claro, está ya hablo claro de que una sí persona, ya bajaría. hablo de una persona que no juegue nunca, que no juegue nunca, nunca, nunca. Pues a mí, por ejemplo, a mí eso no me va eso. Yo sí bajaría. Yo lo que quiero es al final lo que más me gusta es jugar al fútbol. Y si veo que no voy a jugar nunca, nunca, eh, prefiero bajar de categoría, jugar y estar. Busco la felicidad en ese sentido. ¿Pero te bajarías una categoría o te bajarías dos? Depende de si intentaría bajar una, no dos. Pero si tengo que bajar dos, pues tendría que bajar dos si voy a jugar. Claro, porque actualmente, por ejemplo, en la categoría que estás, si tú no jugaras, ¿te bajarías una categoría o te buscarías otro equipo de la misma categoría? Hombre, pues depende, es lo que te digo, que al final es hablar las cosas, hablar con los entrenadores, hablar con el cuerpo técnico, todo, todo, es un poco todo. Yo creo que cada uno sabe el nivel que tiene y en este caso, por ejemplo, yo tengo nivel para estar jugando en esta categoría. O sea, tú ahora mismo tendrías nivel para jugar en tercera, ¿no? Yo creo que sí. Y para segunda red ahí ya un poco difícil, ¿no? Segunda, ahora, tercera división sé que sí, porque he jugado ya y segunda red no, entonces pues no sabría decirte. ¿Y qué pasó para que te bajaras de tercera ref a autonómica? Pues pasó justo eso, que la verdad fue el año pasado, estaba en Villaverde y a principio de temporada tuve una lesión, me operaron del menisco y me costó entrar a nada más volver. Estaba empezando a jugar, al principio estaba jugando casi todo y cuando me operaron y eso, pues la verdad que el equipo iba muy bien me costó entrar, me costó entrar. Entonces vi que no tenía minutos, el míster también no, no estaba tan contento conmigo y al final pues decides ser feliz y bajar a uno de categoría y jugar. ¿Y no te habías preparado para otro equipo de la misma categoría? ¿Perdón? Que si no te habías preparado para otro equipo de la misma categoría.
Sí, yo creo que sí. Un equipo, por ejemplo, que haya recién ascendido, no el Villaverde, sino otro equipo de esa categoría, aunque sea un equipo que haya después descendido a Autonómica y tal, porque dices, bueno, en vez de estar en un equipo de una categoría menos, me voy a otro equipo de la misma categoría. Ya, pero al final es lo que te digo. La gente lo que busca es gente que ha jugado bastantes minutos en la categoría y al final yo no me di a conocer en ese sentido. Yo estuve mucho tiempo sin jugar. Entonces es difícil, es difícil. Por mucho que hayas jugado y tú sepas que tienes nivel, es difícil que te coja un equipo cuando no tienes minutos. Hombre, pero a lo mejor un equipo recién ascendido podría cogerte, ¿no? Ya, ojalá, a ver, pero no se ha dado el caso. Claro, yo refiero a un recién ascendido porque son los que automáticamente están buscando refuerzos de jugadores que a lo mejor o no juegan, pero han tenido experiencia en tercera división, o que literalmente son de segunda ref y están bajando de categoría porque han descendido. Ujú. No, no, sí, sí, sí. Sí, por ese tiene sentido, está claro, pero al final es lo que te digo. Yo creo que la gente lo que busca es gente que ha competido y tiene minutos y, y yo el año pasado pues no tuve sus minutos. Y todo fue por la lesión, ¿no? Yo, a ver, en gran parte sí, yo estoy seguro de que sí, yo estaba muy bien. El año pasado estaba muy bien. Yo me sentía muy bien. En pretemporada me sentía de los mejores. Cuando empezó la temporada jugué el primer partido en Alcalá y el segundo contra el Torrejón, que es donde me lesiono, y muy bien. Ahora yo estaba muy contento. De verdad que después es mi primera operación también. Nunca había tenido una operación en la rodilla ni en ningún lado y entonces también choca. Pero bueno, no se le puede echar la culpa solamente a eso. Está claro. Cuando vuelves tienes que volver con la cabeza amueblada y yo en este caso pues no tuve eso. Hombre, hay muchas veces que lo que pasa es que cuando uno se lesiona, cogen a otro jugador que piensan que no serviría para el equipo y tal, les aporta lo que tú necesitabas y a lo mejor cuando ya tú vuelves ya no es necesario y por eso te ponen en el banquillo. No, yo lo que te digo, al final también tuve bueno, mala suerte, que en caso personal, pero en colectivo está claro que iba muy bien. El año pasado quedamos en playoff, la primera vez que el Villaverde queda en playoff para ascenso de segunda red. No, Y claro, creo que fue la segunda, ¿eh? Porque otra vez estuvieron quintos. yo creo que es la primera, porque lo dijimos dentro del vestuario. Si no me equivoco, creo que es la primera vez. Y eso, y al final, cuando vuelves de la lesión, el equipo está ya hecho. Está hecho y va como un tiro. Entonces, pues es verdad que cuesta mucho que cambiar las cosas cuando las cosas van bien. Claro, obviamente. ¿Tú crees que el equipo literalmente cuando ya vio que tú estás lesionado, cogió a otros jugadores y ya dijo, bueno, pues este jugador lo está haciendo un poco mejor que él, ha rendido mejor que él, pues ya le damos la oportunidad a este jugador antes que a ti? Claro, al final lo que te digo, cuando las cosas van bien es muy difícil cambiarlas. Y yo soy el primero que lo entiende. O sea, cuando tú ves que un Villaverde se está metiendo en playoff de ascenso a segunda red, es que las cosas se han hecho bien. Claro, porque literalmente, ¿tú qué crees que fue lo que pasó para que perdierais contra el Torrejón? Porque literalmente, sí, empatasteis el partido, pero luego en los playoffs el que pasó de ronda fue el Torrejón, no fuiste vosotros. Sí, pero eso fue por cómo iban ellos por encima nuestra. Porque quedamos empate también en los playoffs. Quedamos 0-0 en los dos partidos. Yo siempre he visto que os costaba muchísimo, o sea, que la ida os costó, la vuelta os costó. Y ahora, este año también os ha vuelto a costar, a los de Villaverde les ha vuelto a costar el equipo otra vez. Yo, el que jugué yo, que es el que me lesionó, le ganamos, si no me equivoco, 2-1 o 3-1, no sé, no me acuerdo. Creo que le ganamos 2-1. Y es verdad que después a partir de ahí creo que al Villarreal sí le ha costado siempre en Torrejón. Sí, el Torrejón creo que es el rival más fuerte que ha tenido Villaverde, por lo que he visto yo. Bueno, eso ya depende de cada uno. Hombre, siempre empatáis. Ni ganáis ni perdéis, siempre empata el equipo. Son equipos muy parecidos, yo creo, al final de trabajar. Están muy bien trabajados los dos y sobre todo defensivamente. Entonces, pues cuesta meter gol y por eso siempre hay empate, empate. Sí, mira lo que sale aquí en internet. Aquí sale que habéis estado dos veces en playoff, como te decía. En la Dos temporada, veces han sido. en la temporada 18-19, el club finalizó la temporada regular en quinta posición y se clasificó a los playoffs, que fue con David Ajá. Galán, que fue el primer año que estuvo David Galán. Y Ah, en pues la puede temporada ser. pasada. Pues sí, pues sí. Pues sería dos veces. Yo pensaba que era la primera, sinceramente.
Sí, porque yo había escuchado que habían estado otra vez y que había sido gracias a David Galán. O sea, No, no, por eso es el año que estáis en preferente, o sea, en autonómica le vuelven a fichar a él para que así vuelva a ascenderles y vuelva a hacer lo que hizo en su momento, que fue dejarles quintos. Ujú. Porque claro, literalmente tú ves a David Galán y con David Galán siempre habéis quedado arriba y ahora estáis todavía otra vez arriba. El equipo todavía sigue estando arriba. En cambio, sin David Bueno, Galán, yo no estoy en no, Villaverde ya, tú no, pero pero bueno, sí. el equipo en sí está todavía arriba. No, no, sí, sí, la verdad, es En lo verdad. cambio, sin David Galán, el equipo estaba en media tabla, tirando para abajo. Sí, sí, se nota que cuando se hacen las cosas bien, pues los resultados están ahí, está claro. El año que viene David ascendemos a tercera división, el siguiente jugar unos playoffs de ascenso y este, por lo que estoy viendo, pues también va bien, cuarto, ¿no? Por ahí va el Villarreal de ahora. Te lo digo ahora mismo. Mm, tercera división, grupo 7. Pero yo lo que no entiendo es por qué con este entrenador vais muy bien y cambiáis de entrenador y ya los resultados son malos. Pues porque cada uno tiene su forma de trabajar, está claro, y es verdad que David en ese sentido sí, sobre todo lo que más me quedo de él es que hacía muy buen grupo. Hacía muy buen grupo y al final, cuando un grupo va con todo, con un objetivo en común, las cosas salen bien. Claro, aquí estamos viendo al Villaverde y van quintos ahora mismo. Quintos, ¿no? En playoff está. Quintos porque el primero es el Las Rozas, luego el Atlético de Madrid, luego el Móstoles y luego el Leganés. Pues mira, yo soy el primero que me alegro de que sigan ahí arriba. Al final es el club de mi vida. Llevo 15 años ahí, de los mejores años que he tenido. Bueno, si es que tengo 22 años, si es que es más de la mitad de mi vida ahí metido. Entonces yo siempre, todo lo que bueno que sea, siempre estaré contento por ello. O sea, ¿tú crees que la peor temporada que has tenido tú en el Villaverde ha sido el año pasado, no? ¿Perdón? ¿Tú crees que la peor temporada en el Villaverde ha sido el año pasado? A ver, personalmente es verdad que podría ser, está claro, porque ya no solamente por no jugar, sino porque me operan, ya aparte de que la operación me impide muchas cosas, ya no solamente el fútbol, entonces pues es un año complicado, pero es verdad que muy contento por colectivamente cómo se dio. Además tengo muchos amigos, tengo compañeros que voy a tener siempre y por eso aparte encantado, la verdad. Claro, porque literalmente tú has estado toda la vida en el Villaverde y no sé qué te pasó el año pasado para que literalmente no jugaras cuando si los anteriores años tú has estado en tercera división, en preferente, en autonómica, donde estuviera el equipo. Bueno, pues eso, al final lo que te digo, que cuando las cosas van bien es difícil cambiarlas y es lo que te digo, al final soy el primero que entiende eso. Pero bueno, ya está, si está claro que todos los años no pueden ser buenos. ¿Y tú cuando estabas en juveniles, tú fuiste directamente al primer equipo o te pasaron al segundo equipo? Lo mío fue cosa rara, la verdad, porque el primer año de juvenil estoy jugando en segunda regional y el segundo año de juvenil debuto en tercera división. ¿Y qué pasó para que tú estuvieras en segunda regional ese año? Pues es verdad que yo siempre he sido un chaval que le ha costado mucho el crecer y justo ese año yo creo que di el estirón por fin y me vino bien, está claro. Claro, pero tú estuviste en en segundo aficionados, ¿y por qué directamente el siguiente año pasaste a tercera división? Si literalmente te tendría que tocar primer aficionados o preferente o lo que sea. ¿O es que tu equipo principal era el de juveniles? Yo mi equipo principal era juvenil, claro. Y entonces cuando te subían al segundo equipo, o sea, al tercer equipo, ¿no? ¿O era el segundo No, equipo? no, me subieron directamente al primer equipo. No, pero cuando estabas en segundo aficionados, digo. En segundo aficionados. No, pero esos son juveniles, digo. Claro, y cuando estabas en juveniles, en segundo aficionados, ¿ese equipo era el segundo equipo, el tercero o cuál era? Pues sería el tercer equipo de juveniles. Era el B, creo. ¿Y por qué te decían subir a ti? Dicen, vamos a subirte este año aquí y después el siguiente año te subimos al primer equipo. Porque el año siguiente es verdad que no tuve una mejoría, no sé debido a qué, no te puedo explicar por qué, pero es verdad que no tuve una mejoría físicamente y después lo que siempre he tenido que ha sido tácticamente soy bastante bueno, entonces pues se juntaron las dos cosas y lo vio el entrenador que se llama Sergio
Sergio me subió a debutar ahí en tercera división, que encima debutó titular en Alcalá. Claro, ¿y ahí tú te fuiste feliz o tú querías seguir jugando en juveniles ese año? Yo después de tocar tercera división, yo no quería bajar de ahí, está claro. ¿Y entonces por qué directamente este año has bajado de categoría si en ese entonces no querías? Pues porque la situación es diferente. Al final, es lo que te digo, yo lo que buscaba era jugar. Yo con Sergio, cuando me subieron con ellos el primer año, es verdad que jugué bastantes minutos. Entonces, por eso estaba contento. Pero el año pasado, pues no jugué tantos minutos, entonces te echa para atrás eso. Claro, pero literalmente cuando el equipo estaba en tercera división y tú subiste ese equipo, ¿descendió ese año o no? Descendió el año siguiente. Y qué pudo ser por el COVID o por qué fue por lo que descendió? Sí, fue por el COVID. Fue porque bajaron, no sé qué pasó esa temporada, que bajaron la Nueve, mitad de, bajaron nueve, sí. pues ahí uno de ellos era el Villaverde. Normalmente, normalmente bajan cuatro o tres. Y esta vez Sí, bajaban nueve, digo, ¿pero por qué? O sea, el equipo está regular porque está en mitad de tabla, un poquito hacia abajo, pero una cosa es mitad de tabla, un poquito hacia abajo y otra cosa es estar literalmente a punto o sea, de bajar de categoría teniendo nueve, porque literalmente tú ves ahora mismo, es como si ahora mismo bajaran el Racing, el Paracuellos, Alcorcón, Tres Cantos, que sean uno, 2, 3, 4, 5, 6. 9. Bajarían hasta la Darbe. Es como si la Darbe bajara de categoría cuando la Darbe está literalmente décimo. no, no, claro, claro. Al final ahí era o te metías en playoff de ascenso o descendías. Claro, eso era injusto porque literalmente. O sea, vale, entendemos que esa temporada lo hizo un poco regular. Quedó el 11 o por ahí. Pero una cosa es quedar el 11 y otra cosa es quedar en descenso cuando no has quedado en descenso. No, no, sí, sí. Es que yo esa época no me acuerdo mucho, la verdad. No me acuerdo qué fue eso que bajaba la mitad de tercera a autonómica. Bueno, a la preferente. Y claro, ¿tú qué opinaste cuando literalmente el equipo bajó cuando había quedado en buen puesto? Pues a ver, es que al final eso no tienes tú ningún tipo de responsabilidad. Pues lo aceptas y ya está. Y buscas lo mejor para olvidar. Yo al final lo intenté y lo terminé subiendo a tercera división. Claro, pero ese equipo literalmente, por lo que tú veías, ese equipo literalmente bajó de categoría, aparte por el cambio y todo esto, porque hicieron lo de la primera federación, segunda federación y tercera federación, por eso bajó. Sí, es que creo que sí, es que no estoy muy puesto en el tema, la verdad. Pero yo me suena que sí. Claro, porque en el 2020-21 fue cuando hicieron el cambio de segunda B y tercera a primera ref, segunda ref y tercera ref. Y equipos que estaban en lo que sería primera ref actualmente, que era la segunda B antigua, ahora están en segunda ref. Y otros estaban en tercera. Y dices, ¿pero cómo? O sea, yo quedaba en mitad de tabla, lo he hecho bien y me han puesto en segunda ref. Es que, a saber, yo ahí no, ni pincho ni corto, sinceramente. Yo ni idea, la verdad. Y claro, y cuando tú descendiste, ¿tú qué pensaste? O sea, el equipo cuando tú llegaste a Autonómica, ¿tú qué dijiste? Ostras, hay que devolverlo a donde estaba, a tercera. Hombre, siempre ha sido el objetivo del Villaverde, yo creo. Cuando descienden, lo primero que busca un equipo recién descendido es volver a ascenderlo. Está claro. Yo al año siguiente o el año que descienden, yo no participo en el primer equipo. Yo sigo siendo juvenil, es mi último año juvenil y yo no participo ni entrenando ni jugando con el juvenil. O Digo, sea, con el primer o equipo. sea, no te subieron al primer equipo, no te subieron al primer equipo aunque sea un partido o algo. Nada, nada. Me subieron un par de entrenamientos, las cosas no iban bien y lo último que iban a hacer era meter a un juvenil ahí, la verdad. Entonces lo que hicieron literalmente fue dejarte en el juvenil y cuando terminaste ya te pasaron al primer equipo, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Y todo fue porque la gestión del primer equipo estaba mal gestionada y el equipo iba un poco mal o por qué fue? A ver, yo creo que en parte sí. Está claro que cuando un equipo desciende hay muchos factores. Y está claro que uno de los factores yo creo que fue la gestión en ese año. Hombre, hay a veces que literalmente un equipo desciende porque no está preparado para esa categoría. Ejemplo, el Real Oviedo, que ahora mismo no está preparado para primera división y está en primera. Es un equipo que es de segunda y cuando tú subes a una categoría que no estás preparado, normalmente desciendes. No, sí, sí, claro. Si no estás preparado para competir en esas categorías, al final las carencias se te ven
y terminas en donde tienes que estar. En este Claro, caso, el Oviedo en segunda división. claro, pero la culpa no es el dinero, porque la gente dice, ay, no, es que bajar de categoría por mala gestión. A lo mejor no bajas por eso. A lo mejor bajas porque tu sueldo a lo mejor es una base, por ejemplo, te dicen 1 millón de euros, lo único que tienes. Y entonces con 1 millón de euros tienes que intentar hacer la plantilla. Y si no te da para hacer la mejor plantilla del mundo, desciendes de categoría. Claro, claro, está claro que al final, por desgracia, en esas categorías ya lo que más manda es el dinero. Y si no hay dinero, no hay buenos jugadores. Claro, porque por ejemplo, tú al Oviedo, ¿tú lo ves preparado para estar el año que viene en primera división? ¿O lo ves que va a bajar a la segunda división? Yo creo que bajará, la verdad. Pero por lo que tú dices, al final hay una base de dinero que no es la misma que la de el Real Madrid y eso se nota. Hombre, pero tienen a buenos jugadores, tienen a Cazorla, por ejemplo. Ya, pero Cazorla era bueno antes. Ahora al final, por mucho que haya jugado, se nota también la edad. Hombre, pero claro, la diferencia es que solo tienen a uno bueno. Luego faltarían todos los demás. Si todos los demás son malísimos, aunque tú seas la superestrella, si el equipo es el de lo peor, el equipo va a bajar. Claro, claro, está claro. Y que al final no son gente mala, que si estás jugando en primera división es porque eres bueno, eso está claro. Lo que pasa es que lo que te he dicho antes, que al final hay mucha gente y mucha gente muy buena que va a estar por encima tuya. Hombre, lo hemos visto con Vallejo. Con Vallejo ha tenido que bajarse de categoría para jugar en segunda división, porque en primera división no rendía ni hacía nada. Y el entrenador dijo que si Vallejo no estaba en los partidos, cada vez que Vallejo se ausentaba porque estaba lesionado o lo que fuera, el equipo perdía. Vallejo Pues volvía mira, al campo y volvía al partido y el equipo ganaba o empataba. es un jugador amuleto. Entonces, Para el Albacete sí, pero para un Real Madrid no. no, no está claro, vamos. Tú lo has visto en el Madrid que no jugaba nunca. Sí, claro, yo me acuerdo de un partido que me hizo mucha gracia, que estaba viendo con mis colegas, no sé si era una semifinal de Champions contra el City, que le sacan y encima hace un buen partido, que por eso nos hizo tanta gracia. Que Fue de los parecía, mejores partidos que hizo él. pues mira, contra un Manchester City en una semifinal de Champions. Eso es como Mariano, que Mariano lo sacaron en el 90 y en 2 minutos metió un gol Para que veas, contra eso Barcelona. es aprovechar tus Pero oportunidades. después, ¿sabes qué hizo? Después, ¿sabes qué hizo Mariano? El siguiente partido ya ni lo pusieron. Claro, pues eso es que ya ahí llega un nivel que por mucho que demuestres oportunidades, en plan que demuestres cuando te dan la oportunidad, es difícil porque a quién vas a quitar en ese caso, en ese momento que juega Vinicius, Benzema, ¿qué vas a Sí, quitar está Cristiano también, ¿eh? Creo que también está Cristiano Cristiano. también? ¿A quién vas a ¿Quiénes no quitar a estuvieron? No sé, Cristiano no me para que acuerdo. juegue Mariano? Ah, no, 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 Cristiano no estaba, Cristiano no estaba. Bueno, Bueno, Benzema. había varios. Estaba Hazard también por ahí, estaba Gareth Bale por ahí. ¿Qué vas a quitar a Benzema para que juegue Mariano? Pues ahí está la cosa. Ya, pero aún así, aunque si ya te ponen y tú metes un gol, lo importante es, yo ya he hecho mi trabajo, me has puesto 2 minutos, yo he hecho mi trabajo. Ahora el siguiente partido No, me sí, tienes que estoy poner. totalmente de acuerdo. Pero ahí también entra el factor pues, del caché que tengas. También no vas a quitar a un Benzema para que juegue un Mariano. Por mucho que haya hecho un gol en 2 minutos. Hombre, también puede hacer otra cosa, también es el entrenamiento, porque a lo mejor has hecho el mejor partido de tu vida, aunque sean 2 minutos, y después el entrenamiento vuelves a rendir mal. Está claro. Y ahí ya pues dicen, pues Sí. ya no te pongo. ¿Cómo? Y luego ahí dicen, pues ya no te pongo. No, claro, claro. Si es que el fútbol, por desgracia, es muy difícil, tío. Claro, porque mira que dice, a ver, ¿dónde está? Un momento. Mm, mm, mm. Claro, porque mira que dice aquí sobre Vallejo, mira. Jesús Vallejo ha participado en 6 partidos de los 11 partidos que ha jugado el Albacete hasta este momento. En los encuentros, el Albacete ha visto cómo ninguno de ellos ha perdido. Ha sumado 4 empates y 2 triunfos. En los 5 encuentros restantes que ha disputado el Albacete sin la participación de Vallejo, los números no son nada halagüeños para Alberto González, ya que los manchegos han perdido 4 partidos y solo han vencido por 1-0 el pasado fin de semana en Castellón y en Castalia. Por Pues tanto, se podría eso. decir que la mejor racha de Albacete ha llegado con Jesús Vallejo sobre el campo. Porque, por otra parte, cuando ha jugado, ha completado todos los minutos del partido en cuestión, que nunca había sido sustituido. Cosa que literalmente en el Madrid nunca jugaba y cuando jugaba casi al final. No, no, sí, sí. Debe ser que ahí en Albacete es amuleto. El Albacete solo ha ganado un partido con Vallejo sobre el campo por 4 derrotas. Tras el triunfo del pasado fin de semana, el Albacete confiaba en alargar la racha invicto hasta 7 jornadas y de paso sumar otro partido sumando
sumado sin Vallejo, sobre el campo, este sábado ante el Córdoba, en el Carlos Balmonte. Los de Alberto González se vieron superados con total claridad por los de Iván. Básicamente, que quieren intentar ganar sin Vallejo, porque Vallejo estaba lesionado, tenía un problema o tenía algo. Y como Vallejo literalmente no podía jugar, perdían. Porque claro, ten en cuenta que él está en primera división. Ha tenido más experiencia, por eso el equipo triunfa más. Si pones un Cristiano Ronaldo en ese equipo, va a hacerte el equipo lo mejor. Y si el jugador no juega, normal que pierdan. Claro, claro, al final, cuando un jugador tiene esa calidad, porque al final Vallejo, por mucho, por lo mismo, por mucho que la gente se ría de él y todo el rollo, ha jugado en primera división y es bueno, o sea, tiene que ser bueno por cojones. No, no queda otra. Cuando alguien llega a ese nivel es porque algo tienes, está claro. Claro, porque una cosa, puedes no tener nivel para el Real Madrid, porque el Real Madrid es un gran equipo y es de lo mejor que hay. Pero a lo mejor para un Albacete o para un Getafe o para una Las Palmas, ahí lo tienes, porque es un equipo un poquito menor, pero sigue siendo de lo mismo. Claro, claro. Yo creo que de hecho el Vallejo jugó en Granada, primera Sí, división. pero en el Granada no tuvo tantas oportunidades tampoco. Bueno, pero también consigue minutos ahí en primera división. Hombre, lo importante de Vallejo no es el equipo, sino lo importante es que, por ejemplo, cuando tú estás en primera división, tu objetivo es llegar a un Real Madrid, Barça o Atleti. Porque los tres equipos son lo top que hay en primera división. Luego ya, porque, por ejemplo, tú dices, vale, yo quiero llegar a tercera división el siguiente año. Me gustaría llegar a primera división. Tu objetivo es llegar a primera división, pero cuando llegas a primera división, tu objetivo ya está en los mejores equipos, que son esos tres. Porque aparte de esos tres, los demás son normalitos y hay gente que está apta para primera división, pero nunca podrá jugar en el Real Madrid, Atleti o Barça, porque son malísimos para esos equipos. Pero en un equipo como el Valladolid o un equipo como el Levante en este caso, pueden llegar. Sí, sí, claro, al final. Yo, sinceramente, aun por mucho que no llegues a Real Madrid, Atleti, Barça, jugar en Primera División, estar jugando en un Sevilla, por ejemplo, a mí eso sería, vamos, sería de lo mejor. Claro, pero hay mucha gente que su objetivo no es llegar a primera división, es llegar a primera división y cuando llega a primera división tiene un objetivo más alto, que es llegar a un Real Madrid, Atleti, Barça. ¿Por qué? Porque son de los mejores que hay. Ya, no, pero al final es lo que te digo, tienes que ir, yo creo que si quieres llegar a eso, tienes que ir paso a paso. Y para ir paso a paso, tendrás que pasar primero por un equipo normal. Porque mira, Vallejo, por ejemplo, en el Real Madrid no rindió nada. Se ha ido a un equipo un poquito peor, aunque tiene nivel para primera división, y mírale, ahora rinde y es de lo mejor. Ahí está. O sea, lo importante para él, por ejemplo, es que en el momento que salió el Real Madrid no se tenía que haber ido a ese equipo. Pues seguramente, al Porque no estaba final, preparado, cuando no estaba preparado. no rindes y hay mucha gente por encima tuya. Claro, si a ti ahora mismo te sale el Real Madrid, ¿tú te irías ahora mismo? ¿O crees que no estarías preparado para un Real Madrid, por ejemplo, para el Castilla, por ejemplo? Hombre, yo me iría de cabeza, lo tengo clarísimo. Claro, yo me refiero a un Real Madrid-Castilla, que eso sería lo normal para ti. También, de cabeza, O Real Madrid C, que también puede ser ahí. pues también de cabeza. Claro, pero si después te pasa como a Vallejo, que te pega la estrellada, Bueno, pero ya se está jugando en el Real Madrid. ya te has pegado la Y ya estrellada. las siguientes ofertas después de estar jugando en el Real Madrid, te puedo asegurar que son mejor que si sales de un playoff de ascenso en Villaverde. Hombre, eso sí es verdad. Pero mira, por ejemplo, Vallejo, la única oferta que le salió fue fue esta, la del Albacete. Pues por eso, que al final no deja de ser un segunda división, que está pidiendo la vida por jugar al fútbol, que es lo que todo el mundo quiere eso, yo creo. Los que nos gusta el fútbol, al final el primer objetivo es poder vivir de ello. Y luego mira, por ejemplo, Mariano, que salió del Madrid, nadie lo quería y luego lo fichó el Sevilla. Y después del Sevilla ya no jugó en ningún equipo hasta hace nada que que está jugando en el Alavés y está volviendo a su prime, está volviendo a ser el jugador que estuvo en el Olympique de Lyon. No lo he visto, la verdad, yo a Mariano no lo he visto. Por lo que están diciendo, dicen que está jugando de lo mejor. Pues mira, me Que, alegro por él, que, la que, lo verdad. que lo tenían a prueba y que no tenían pensado ficharle porque estaban poniendo a prueba para ver si algún equipo se interesaba en él, para que no perdiera el ritmo y al final lo fichó él a la vez. Porque dijo que el jugador estaba teniendo muy buen ritmo. Pues mira, al final, Claro, porque por ejemplo, lo que te estaba diciendo antes de Vallejo, ahora mismo, por ejemplo, el Albacete va el onceavo. Si no estuviera Mariano, o sea, si no estuviera Vallejo, estaría mucho peor porque no les ayudaría en el equipo. no, se nota que la gente que juega en Primera División, pues da un plus al equipo. Claro, porque mira lo que dicen aquí.
Jesús Vallejo, ya que ha vuelto a los entrenamientos con el Albacete, como apuntamos anteriormente, será principalmente titular en la próxima jornada con los manchegos. El Albacete tendrá un segundo partido consecutivo como local en el Carlos Belmonte. Y si nos atendemos a lo que sucedió tras la primera lesión, ver al madridista en el once inicial de Alberto Belmonte es casi la apuesta segura. O sea, básicamente que si, por ejemplo, tú eres jugador del equipo que estás ahora y sin ti pierden los partidos y contigo los ganan, ¿tú crees que cuando vuelvas de la lesión te van a poner, no? Obviamente, está claro. ¿Y te gustaría a ti, por ejemplo, que si tú te lesionas ahora mismo el siguiente partido digan, ostras, que sin ti hemos perdido, por ejemplo, 7-0 por ejemplo, y contigo siempre ganamos, aunque sea 1-0 o 2-0? Tú dirías, vale, pues yo soy la meta indiscutible y voy a hacer todo lo mejor para poder volver al campo como estaba antes. No, por supuesto, claro. Al final, tú cuando estás en un equipo, lo primero que haces es intentar ayudar al equipo lo máximo posible. Claro, porque mira lo que dice aquí. Por último, Alberto González habló de la preocupación de tener lesionado a Jesús Vallejo y a Pepe. Otra de las bajas en el Albacete. Preocupa no tener a dos jugadores como Pepe y Vallejo. Claro que no nos gusta. Esperemos que vuelvan lo antes posible, al igual que John y Javi. Se levanten de la situación en la que se encuentran ahora mismo y que resurjan. ¿Cómo te parece? Está claro que cuando alguien te da puntos, pues lo quieres en el equipo. Está claro. Claro, pero lo que no entiendo es por qué en el Madrid no juega nada y en un Albacete juega muchísimo y encima es titular indiscutible. Si realmente es el mismo jugador. Pues porque es una división menos. Al final eso se nota. Sí, pero aunque sea una división menos, el jugador es el mismo. El entrenador si ve que el jugador rinde igual, entonces no lo pondrá, ¿no? Ya, pero a mí, yo lo que te digo, que al final un Real Madrid es un Real Madrid. Estás todo el día entrenando con gente que está jugando en el Real Madrid. Algo tienes que tener. Algo tienes que tener. O por ejemplo, tú que has estado en el Villaverde y has trabajado de categoría, por ejemplo, y tú en el otro equipo no te ponían, ¿por qué aquí en este equipo te ponen si literalmente tú has estado en un equipo que no te ponía nunca? Pues porque al final lo que te digo son experiencias. Tú sabes, has competido en tercera división, sabes lo que es tercera división y supuestamente tercera división es mucho mejor que autonómica. Bueno, mucho mejor, es mejor que autonómica. Entonces tú tienes un nivel base en ese sentido y, y se nota también. Está claro, tú tienes más experiencia en jugando que otros, por ejemplo, que llevan ahí en autonómica. Claro, porque viendo, por ejemplo, ahora mismo, vamos a poner la clasificación, al Villaverde, por ejemplo, ¿tú crees que este año el Villaverde podría llegar a quedar primero o segundo? ¿O crees que lo es difícil comparado con cómo va ahora? A ver, primero, segundo, lo veo bastante complicado. Están las canteras, Atleti, Leganés, y eso es complicado. Y Alcorcón, Eso, pero Alcorcón, imposible no, pero imposible mira, no mira es. dónde está la cantera de Alcorcón, en puesto de descenso. Ya, ya, sí, también lo he visto. Eso ya son cosas raras, está claro. Pero lo que te digo, al final, primero, segundo, lo dudo. Pero meterse en playoff, si se hacen las cosas bien, seguro que sí. ¿Y crees que pasará como con Torrejón, que os quedáis estancados ahí en un partido? ¿O crees que podréis pasar las rondas y así pasar y poder llegar al Hombre, playoff? pues yo A esperaría final? que en caso de que queden playoff, sí pasen de ronda, está claro. Y que suban si pueden, pero yo qué sé, eso al final es fútbol. Cada partido es un mundo y te puedes encontrar lo que sea. ¿Y porque en Autonómica no hay playoffs y en tercera división sí? Porque en Autonómica está lo de la Copa del Rey, lo de que te metes para clasificarte en Copa del Rey. Y en tercera división no hay eso. No hay eso para meterte en Copa del Rey y cosas así. Sí, también está Copa del Rey, pero es que no sé exactamente cómo va en tercera división. ¿En Autonómica cómo va? O sea, ¿tiene que entrar el cuarto, el quinto o cómo va eso? Entran si no me confundo, los siete primeros. ¿Y vosotros Entra el séptimo, sexto, quinto, cuarto y tercero. Sí, esos cinco. Porque el primero y el segundo ascienden. o sea, los que ascienden también pueden entrar en la Copa del Rey, ¿no? No, los que ascienden y ese es su premio. No se meten en Copa del Rey. O sea, que esos que ascienden no pueden estar en la Copa del Rey el siguiente año, aunque lo No, hagan bien o lo que sea. me pasó a mí con el Villaverde. Cuando ascendemos nosotros hace 2 años, como ascendemos, no podemos jugar lo de la Copa del Rey. Entonces es mejor quedar en puestos de Copa del Rey porque la Copa del Rey es más importante, ¿no? Ya, pero para jugar Copa del Rey tienes que jugar varios partidos y clasificarte. No es meterte en Copa del Rey directamente. Tienes que Ah, es jugar que una Copa. claro, yo pensaba que el que ganaba directamente se metía en la Copa del Rey, no en la Copa Federación, como dices tú. No, no, es Copa Federación, claro. Es la clasificación para la Copa del Rey. Claro, yo me refiero de que los ganadores que si ya se meten directamente en la Copa del Rey, sin pasar por Copa Federación ni nada de eso. No, no, no. Es hacer una especie de torneo y después se juega contra otro de otra comunidad, perdón, y quien gane ese partido se mete. El año pasado
Si no me confundo, fue el Par, la escuela, que juega contra el Valencia. Y este año, bueno, este año todavía la tenemos que jugar, porque yo, por ejemplo, este Este año sí año creo tengo que, para jugar. creo que ha sido el Inter Valdemoro que jugó contra el Getafe. Valdemoro, sí, contra el Getafe. ¿Y Sí, qué tal te justo. pareció el partido? Pues no lo vi, pero vamos, que 11-0 pues mancha un poco la experiencia, está claro. Bueno, pero siendo un equipo que estaba que está en autonómica, normal que esté en autonómica y no esté en primera. Está donde se merece. No, está claro, pero es lo que te digo. Es una experiencia top para personas como nosotros que estamos en el fútbol, no deja de ser un fútbol base, pues que jugar en un coliseo, porque encima jugar en el coliseo aquí, en Getafe, es una experiencia top, está claro. Lo que pasa es que al final, pues, que te metan 11 mancha un poco esa experiencia. Ya, pero obviamente ten en cuenta que si no estás en primera división es por algo. Si obviamente ellos te meten 11 goles es porque son mejores que vosotros. Por eso están en primera división y Claro, vosotros claro, no. eso está claro. Eso está Porque si claro. vosotros fuerais mejores que ellos, estaríais vosotros en primera división y ellos no. Efectivamente. No, no hay ni trampa ni Claro, cartón ahí. aunque a ti te guste, por ejemplo, ese equipo o lo que sea, si el equipo no está en primera división, por algo será, aunque literalmente tú digas, vale, yo quiero estar siempre en el Inter de Moro, por ejemplo, o en el equipo que estás tú ahora mismo, Villavisera. Y tú dices, vale, pues yo quiero estar ahí siempre, 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 y quiero hacer todo posible para que el equipo llegue en 5 años a primera división. O por lo menos 5 años sería tercera, segunda red, primera red, sí, sería primera división. ¿Cómo lo harías tú para, por ejemplo, en 5 años llegar a primera división? Si tu objetivo es ese, como hace, por ejemplo, Cazorla, que dijo, el objetivo de la vida es devolverlo a primera división. O el objetivo de Lucas, que era devolverlo al fútbol profesional. Pues, hombre, eso es muy difícil, dificilísimo. Que cojas un equipo y que en 5 años te ascienda, todos esos 5 años te ascienda cada año, eso es complicadísimo, complicadísimo. Imposible no es, ¿eh? Imposible no, pero casi imposible sí. Como poder se puede, pero ¿tú qué es lo que harías, literalmente? Por ejemplo, este año ascender a tercera y luego ya el siguiente año ascender a segunda red. Bueno, pues al final lo que te digo, tener dinero. Yo lo que haría es tener dinero. Y si tienes dinero, fichas a gente que está por encima del nivel en el que estás jugando, lo vas subiendo y así hasta que llegues. Por ejemplo, vamos a poner el caso más cercano. El Perro Fútbol Club, que está en segunda aficionados. ¿Sabes cuál es, no? Sí. El equipo de Papi ahí, por ejemplo. ¿Tú crees que que Papi ahí con el equipo que tiene podría llegar a segunda ref en 5 o 6 años? No, yo creo que no. Con el equipo que tiene ahora mismo, ¿cuál es el nivel que podría estar en unos años? Es que no sé el nivel que tiene ahora mismo, pero por lo que yo conozco, creo que sí tienen buen nivel para la categoría en la que tiene, en la que están. Van primeros a la categoría. Primeros, pues al final, por subirán seguramente y ya se verá. Cuando las categorías van subiendo, se van complicando bastante más. Claro, pero ten en cuenta que, Entonces, que tienen jugadores que algunos han jugado en tercera división. pues ahí está. Cuando fichas a gente que está por encima del nivel en el que está jugando, al final se nota. O, por ejemplo, el equipo de Ibai. ¿El equipo de Ibai tú crees que en 5 años va a llegar a segunda ref o por ahí o no? Bueno, sí, segunda Pues ref, tercera fíjate, ref ese por sí ahí. lo veo más capaz, desde luego. Claro, Porque pero detrás del equipo de Ibai hay mucho dinero. y aparte los Entonces, jugadores son todos de porcinos. efectivamente. Y todos Y los eso jugadores de, significa por- y, dinero. to- y todos los jugadores de porcinos son jugadores de tercera división. Claro. Pues eso. Cuando metes a gente de tercera división En cuarta en tercera catalana, regional, en pues se cuarta nota. catalana. Claro, a ti, por ejemplo, te meten ahora mismo en segundo aficionados, el equipo ascendería, ¿no? Hombre, pues depende. Yo está claro que destacar, destacar. Por ejemplo, vamos a poner un equipo de segunda, al Perro Fútbol Club, por ejemplo, y le ponen toda tu plantilla. ¿El siguiente año ascenderías? Sí, claro. Eso es, por supuesto. ¿O crees que os podíais quedar cerca de ascender? No, yo lo ascenderíamos. Y los equipos que siempre quedan al final, por ejemplo, los que quedan último, penúltimo y todo eso es porque los jugadores que tienen son malísimos o son canteras, ¿no? ¿Pero en qué categoría? En la última de todas. Pues en la última de todas, ahí se mete ya también gente que se lo toma como un hobby, no como algo más personal. Hay gente que está su vida hecha ya y lo toman como un hobby, entonces no se lo toman en serio. Y entonces, si el equipo quiere ascender, ¿cómo lo hace si los jugadores no se lo toman en serio, como dices tú? Pues fichar a gente que se tome en serio. Claro, porque segundo aficionados, por ejemplo, es. Claro, porque yo siempre veo a muchos que dicen, ostras, que van últimos, van penúltimos, van antepenúltimos.
¿Por qué cojones van tan bajos? Si literalmente es una categoría, por lo menos que compitieran, que por lo menos aunque fueran últimos, tuvieran bastantes puntos, no que tuvieran 5 6 puntos, 7 puntos y el primero tuviera 30 puntos. No, claro, al final es lo que te digo, cuando quieres, tú si tienes un objetivo y es ascender, lo primero que haces es intentar fichar un equipo competitivo, no fichar a gente que se lo tome de hobby. Hombre, yo lo que he visto es que hay algunos que su objetivo era ascender. El de Fuenlabrada, el objetivo, bueno, sí, creo que fue el Fuenlabrada. El objetivo era ascender a segunda división y estuvieron a punto de ascender ese año. Luego el siguiente año ya descendieron a segunda federación, pero ese año el objetivo que era ascender, estuvieron al mínimo, lo que sería en tercera división, el número 15. Pues eso es por malas gestiones, está claro. Claro, porque si tú dices que el equipo quiere ascender, por ejemplo, tú dices, vamos a hacer que Villaviciosa ascienda y de repente desciende, ¿por qué crees que puede ser? Aunque el equipo sea competitivo y lo que sea. Pues porque ha habido dentro, es que dentro de un equipo puede pasar mil cosas, puede haber mil movidas dentro del vestuario, puede que los jugadores no estén contentos con el entrenador no esté contento con los jugadores. Es que dentro de un equipo, dentro de lo que es un equipo y un año en general, es pueden pasar mil cosas, mil cosas. O que no te paguen también, como les ha pasado a muchos. Impagos también, por ejemplo, claro. A mí me dijeron que en el Villaverde hubo un año que hubo impagos, ¿no? A ver, yo no sé, la verdad. Yo creo, las veces que yo he estado, a mí siempre me han pagado bien y me han ayudado siempre, cuando tenía que ser, o sea que yo por ese motivo, nada, la verdad. O sea que a veces a lo mejor lo que han hecho es que te han pagado, pero a lo mejor un poco más tarde de lo normal, ¿no? Yo lo que te digo, los años que he estado, no tengo ningún tipo de queja porque siempre ha sido el momento y eso, ningún tipo de queja. Claro, porque yo entrevisté a uno que él jugaba gratis en el Villaverde A Moja, claro, él jugaba gratis en el Villaverde y él no sabía literalmente si pagaban tarde, porque algunos compañeros se quejaban de que les pagaban tarde, de que les retrasaban todo, pero él no sabía porque dice, bueno, es el equipo de cerca de mi ciudad, yo voy a yo jugué jugar con Moja gratis ese y año. no importa. Yo con Moja he jugado ese año. ¿Y cómo fue la experiencia ese año? El año que estoy con Moja, bueno, es el año que nos quedamos en mitad de tabla. O sea, fue mi primer año de senior y es el primer año que me suben con el primer equipo en plan, me inscriben con el primer equipo del Villaverde. Y bueno, pues al final es difícil porque yo me acuerdo que los primeros 10 partidos estaba desconvocado. Yo los primeros 10 partidos me desconvocaron. ¿Y ahí el equipo, Yo no estaba entrando a nada. y ahí el equipo está en tercera o no? No, estaba en autonómica. ¿Y qué, Bueno, pa- en la preferente era. ¿Y qué pasó para que no te convocaran? Pues porque yo venía de ser juvenil, el míster tenía sus jugadores y no me veía. Y al final, por X o por Y, no sé si se lesionó a Al alguien final, o no me acuerdo. por X o por Y, no sé qué pasó, si se lesionó alguien, no me acuerdo ya exactamente qué pasó. Entré y el primer partido que me ponen, meto gol. El siguiente partido que me ponen, que es en plan el que venía después, meto gol otra vez. Y el siguiente vuelvo a meter gol. Entonces ya pues te quedas en el equipo. Yo Hombre, aproveché la oportunidad que me dieron y al final pues eso también lo que hace que al año siguiente David, que estaba viendo al Villaverde, para ser el entrenador del año siguiente, me volviera a firmar. hombre, pero ahí, por ejemplo, tú lo has visto. O sea, a lo mejor esos entrenamientos, los entrenamientos los has hecho perfectamente y por eso te han puesto. Sí, no, no, yo, la verdad que al principio me costaba un poco, pero yo entrenando también entrenaba bien, pero aún así me siguen desconvocando. Entonces lo que pasó fue eso, que tuve la oportunidad de que me pusieran un partido Sí, pero a y lo mejor esa oportunidad la viste es porque literalmente el equipo dijo, ostras, está entrenando mejor de lo que creíamos. Ahora mismo el otro jugador está a lo mejor con algún problema, lesionado, como dices tú, o lo que sea. Vamos a ujú, probarle, le ponemos y si lo hace bien, le dejamos. Si no, pues lo quitamos. también puede ser. Yo al final en la cabeza del míster no estoy, pero yo creo que sí, que sería algo así. Hombre, los entrenamientos es lo más importante porque si puede que esta semana no hayas entrenado bien, pero si la semana que viene has entrenado mejor que el primer jugador, como por ejemplo cuando estaba Mourinho dijo, a mí me gusta más Diego López que Iker Casillas, por ejemplo. Iker Casillas tenía que hacerlo mejor para poder ganarle el puesto a Diego López, porque siempre Diego López le está quitando el puesto, pues es lo mismo. Claro. A mí eso me parece bien. A mí
yo si fuera entrenador, yo pondría al jugador que mejor esté, mejor, en el mejor estado de forma. Si por mucho que seas un juvenil y yo te vea que estás en mejor estado de forma que el titular, yo siempre voy a poner al que mejor estado de forma esté, porque al final es el que te va a dar más puntos. Claro, porque ahí, por ejemplo, en el Madrid, el caso de Diego López y del otro el jugador de Iker Casillas, decidía poner a Diego Mm. López porque me decía que, según el entrenador decía, el juego de Diego López me gusta más que el juego de Iker Casillas. Si yo soy entrenador del Real Madrid, jugará a Diego López, así decía. No, claro, claro, al final el que manda es el entrenador, no queda otra. Claro, si por ejemplo tú estás en el equipo y te dice, "A ver, si yo soy entrenador del Villaverde, va a jugar siempre Moja y tú no juegas. Pues al final, como yo no mando, Entonces tienes que esperar, o te quedas en el equipo, si tienes contrato, por ejemplo, 5 años, te quedas en el equipo hasta que echen al entrenador y a ver si el siguiente te pone, porque a lo mejor el siguiente te pone y entonces estás contento y sigues en el equipo, o te marchas a otro equipo. claro, eso es lo que toca. ¿Tú qué harías ahí? ¿Te quedarías en el equipo hasta que viniera otro entrenador? ¿O te irías a otro equipo y te pondrías a jugar? Yo lo primero hablaría con el entrenador y que me fuera claro. Y si me Claro, dice que no cuenta conmigo, pues me buscaría otra cosa. claro, pero a lo mejor puede que ese entrenador no cuente contigo, pero el siguiente que venga, ahí ya cuente contigo. Pues Ya, así es el bueno, pero juego, ¿eh? tú tampoco puedes esperar a eso. Hombre, si estás en primera división sí, porque tú ganas muchísimo dinero. Hombre, que está claro, a esos niveles ya la cosa cambia. Yo Ah, digo en mi caso. claro, ahí tú dices, ah, vale, perfecto, estoy en primera división, yo gano este dinero, me da igual. Yo no juego, me la suda, estoy ganando 1 millón de euros, yo me voy a quedar con el 1 millón de euros. No, no, claro, claro, ahí la cosa cambia. Y si me voy a otro equipo, voy a perder ese 1 millón de euros. Entonces, prefiero esperar al siguiente entrenador que venga y así, si me pone, perfecto. Pero si hay 5 entrenadores que no te ponen, los 5, hay algo estás haciendo tú mal. No, no, claro, está claro. Si ninguno de esos cinco cuenta contigo es porque tú estás haciendo las cosas mal, no ellos. Zidane no contaba con Vallejo. Creo que era, y Ancelotti tampoco ha contado con Vallejo, no sé si entre medias estuvo, creo que Solari tampoco contó con Vallejo. Lopetegui no, porque fue en la época en la que estaba ya en el Granada. Pero si los dos entrenadores del Madrid que estuvieron ahí cuando estuvo él, no contaban con él, y el de Granada tampoco contaba con él, algo mal estás haciendo tú, ¿no? Hombre, está claro. Está claro que o no tienen nivel Tanto que o se no ha está tenido, haciendo las cosas tanto que bien. se ha tenido que bajar a segunda división porque es donde tenía el nivel. No, claro, claro. Si no estás para primera división, prueba en segunda división. Y si no estás en nivel para segunda división, pues en primera red. Y si no, pues ya retírate si has estado en primera división antes. O no, o bajan más, depende de lo que te guste el fútbol. Sí, ves, si tú estás en primera división, no te bajarías a preferente o a autonómica desde primera división. Si te gusta el fútbol y quieres jugar, ¿por qué no? Ya, pero eso lo puedes hacer perfectamente en tu barrio, jugando con tus amigos y es exactamente igual. Bueno, depende también. Es que depende de cada persona eso. Claro, porque la diferencia es, ¿por qué vas a bajarte de primera división a un preferente, autonómica o incluso segunda aficionados? Que hay gente que ha hecho eso. Bajarse de segunda división a segunda aficionados. Dices, ¿por qué te bajas tan bajo? Si realmente puedes probar en una categoría menos. Y si en esa categoría no juegas, pues te vas a otro equipo de la misma categoría y así hasta que juegues. Es que el mundo del fútbol depende de muchas cosas también eso. Entonces, pues, O sea, de la mentalidad sería, ¿no? perdón, De la mentalidad, ¿no? también, claro. Depende de la cabeza de cada uno, depende mucho. Es que hay tantos factores que dependen es que hay muchos factores. Entonces, pues, no controlas todos, es imposible. En tu cabeza sería o sea, en tu caso sería el factor cabeza o qué sería para ti. A ver, está claro que es, en mi caso, pues no sabría decirte la verdad. Yo creo que factor cabeza, sinceramente. Claro, porque por ejemplo, si ahora mismo, por ejemplo, juegan un partido y a ti no te convocan, ¿por qué crees que puede ser? Por ejemplo, dices, vale, este partido no me han convocado, algo estoy haciendo mal. O este partido no me han llamado, algo estoy haciendo mal. Claro, Entonces vas a claro, mejorar cuando, para poder el siguiente partido ir, porque a lo mejor este partido no me llaman, pero el siguiente sí. Y dices, vale, pues ¿qué he hecho mal para que este partido no me llamen? Y para que y obviamente en el siguiente partido dices, ¿qué he hecho bien para que el anterior partido no me llamaran y este sí? hombre, claro, está claro que cada uno piensa qué ha hecho bien y qué ha hecho mal, pero también lo que te digo, al final, por muy bien que hagas las cosas, también pueden decirte que no juegas. Hombre, si el otro tiene mucho más rendimiento que tú, a lo mejor el otro hace un 100% y tú haces un 99%. Pues van a coger al del 100%. Efectivamente.
Aunque ha sido por O muy ya no poco. eso, a lo Aunque ha mejor sido el por que poco. hace 70% y tú haces un 100%, pon al de 70, ¿Y por qué ponen al que de también 70 puede antes pasar. que, y por qué ponen al de 70 antes que al de 100? Si el de 100 lo ha hecho mejor. Pues porque es lo que te estoy diciendo, al final hay muchos factores y si el entrenador, por mucho que vea que tú estás mejor que el otro, pero le gusta más el otro, al final, Claro, porque literalmente, o sea, yo veo a jugadores que dicen, ¿cómo puede ser que a mí no me pongan si lo hago mejor que el otro jugador? A lo mejor, como dijo Mourinho, por el estilo del juego que le gustaba, dice, si yo soy entrenador del Madrid, yo voy a poner a este jugador porque yo digo y porque yo soy el entrenador. Me da igual que otro jugador juegue mejor que yo. Yo voy a ponerlo porque me gusta más su estilo, por ejemplo. a ver, por suerte, por desgracia, en una plantilla son muchos jugadores y el que decide quién juega y quién no es el entrenador. Y tú, por mucho que hagas o dejes de hacer, si el entrenador no quiere que juegues, no vas a jugar. Hombre, hubo un año en el Villaverde, que eso que me lo dijo Moja, que a él no le ponían, pero no porque el entrenador le quería poner, pero era los directivos los que no querían que él jugara. Hombre, no sé, eso ya, es que Moja, yo me llevo muy bien con Moja, es mi colega, la verdad, y es que el factor cabeza es el que más le falla al Moja. O sea, ¿es verdad lo que dicen de que el año en el que estuviste tú ahí en el primer equipo, cuando estuvo Moja, el equipo estaba mal en el sentido de que da igual lo que dijera el entrenador, el equipo no funcionaba? O sea, que por ejemplo, si el entrenador te quería poner a ti, pero la directiva decía que no jugaras tú, no jugabas tú. Hombre, yo eso nunca lo he escuchado, la verdad, o sea, te voy a ser sincero, yo eso no lo sé. Es que Si eso me lo es, dijo si Moja, es que ha pasado, eso me lo dijo Moja, por eso te digo. pues si en el caso de Moja ha pasado eso, nunca me lo ha dicho tampoco ni nada, entonces tampoco te puedo decir. En mi caso no ha pasado, o sea que Claro, o sea, en tu caso no ha habido ningún problema con directiva, con club, ni con impago, ni con nada, nada, nada. nada, nada. Yo al final, de Villaverde, lo que te digo, es mi casa y todo lo que he estado ahí, tengo buenas palabras hacia ellos. ¿Y tú juegas con contrato? O sea, con dinero, o sea, ¿te pagan a ti en el equipo o tú juegas gratis como Moja? A mí me daban más que nada para gasolina y esas cosas. ¿Y en tercera división también te dan para gasolina o en tercera división te dan ya literalmente para una casita o algo? ¿Una, perdón? Una casa, como hacen en tercera división en muchos equipos. No, no, yo es que al final lo que te digo, vivo a 5 minutos del campo de Villaverde. O sea, Entonces, eso, que a nadie del equipo le dan casa ni nada de eso, ¿no? no, hombre, no, nada, Hombre, nada. era tercera división. En tercera división hay equipos como las Rozas, por ejemplo, o el Atlético de Madrid. Bueno, el Atlético no entendemos, Ya, pero pero al las Rozas, final por las Rozas ejemplo. es un equipo que tiene dinero. El Villaverde al final no es un equipo que tenga tanto presupuesto. O sea, ahora mismo, actualmente, en la tercera división, los equipos que tendrían más presupuesto podrían ser un Las Rozas, un Atlético de Madrid, un Móstoles incluso, ¿no? Claro, los que van arriba. Hombre, el Villarreal de arriba, por eso te digo. Ya, no, después hay excepciones, claro. Pero yo sé que el año que nosotros quedamos en playoff, somos el equipo con menos presupuesto de la categoría. Y entonces, Y claro, quedamos en playoff. entonces ahí era el entrenador. Bueno, el entrenador, el equipo y todo. Y por qué quedasteis tan alto si teníais tan poco presupuesto? Pues al final, porque yo creo que se forma un grupo muy bueno, que es lo que te he dicho, que eso David lo hacía muy bien, y lo hace, porque se está viendo. Al final forma un grupo eh, y cuando consigues que un grupo tenga un mismo objetivo y vaya por él, las cosas salen. Y entre eso y después que también teníamos a segundo entrenador a Juanma, teníamos también un buen fisio, Mauricio también, Cape también, se formó un grupo espectacular ahí, la verdad. ¿Y Entonces al Mauricio, final y Mauricio sigue todavía en el equipo o se ha ido a otro equipo? era el fisio, Mauricio. Sí, sí, digo que sí sigue todavía en el equipo porque yo lo entrevisté en su momento. No, se ha ido joder, me lo dijo, a Castilla-La Mancha creo que es. O sea, ¿y crees Al Machamalo creo. ¿y tú crees Si no, no. los fisios y esa gente que se va del equipo es porque por algunas situaciones en el sentido de que le pagan poco y tiene unas mejores ofertas o porque pueden Claro, irse... claro, al final yo sé que Mauricio, porque también me llevo muy bien con él, con Mauri, se ha ido a un equipo de tercera división de Castilla-La Mancha que obviamente pues está bastante mejor económicamente que el Villaverde. Claro, ese equipo es un equipo que estaba antes en segunda red, ¿no? Sí,
O sea, todos los equipos que han estado antes en segunda ref, actualmente cuando bajan de categoría son los que más presupuesto tienen, ¿no? Bueno, pues digo yo, si es lo suyo, está claro. Al final, cuando estás en una categoría por encima es porque tienes también más presupuesto que uno que está por debajo. Hombre, pero mira el Pozuelo del año que descendió, que creo fue hace 2 años, el Pozuelo cuando descendió, era el que más presupuesto tenía de toda la categoría. Pues eso Y ya es lo que te descendió, vuelvo a y decir. descendió. Como último Pues eso encima. es lo que te digo, que al final es las gestiones que haga cada uno. Puede llegar alguien muy inútil al equipo y por mucho dinero que tengas, si no sabes gestionarlo, lo llevas a la ruina. Pues eso sería el caso actualmente del Alcorcón B, ¿no? Que está en puerto de descenso cuando tendría que estar más arriba. Por ejemplo, una cantera como es el Alcorcón debería estar luchando por subir a segunda red, No por descender. efectivamente. Claro, porque mira, incluso las Rozas es un equipo que no sé si alguna vez ha estado en segunda ref, pero literal, o en segunda B, lo que era antes segunda B. Pero mírale, o sea, va primero cuando literalmente no es ni cantera. Pero también las Rozas tiene mucho dinero. Claro, pero las Rozas alguna vez ha estado en segunda ref. Uf, pues yo no te, creo que no me suena, Te pero lo no digo sé ahora mismo. decirte. Ha estado en segunda. Claro, ya segunda ref, como decirte segunda B. Sí, sí. Claro, porque a lo mejor no está ahora, pero está en la segunda B antigua. Sí, la Rozas ha jugado en segunda división B. Dice, aquí tiene el resumen de sus pasos por estas categorías. En segunda división B, el equipo logró ascender a la segunda división B en el año 2018 y compitió en la categoría de bronce de fútbol español durante 2 temporadas. Pues mira, ya saben dónde tiene tanto dinero. Y la segunda ref se creó en 2021. Después de que las Rozas estuvieran en segunda B, el club actualmente milita en tercera y no ha jugado ninguna vez en segunda ref. O sea que directamente de segunda B a tercera división. Exacto, de segunda B se jugó 2 años, 18, 19, 20. En el 20 fue. Cuando hicieron el cambio fue en el 21, así que en el 20 fue cuando descendió. Y ya en el Pues mira. 21 fue cuando ya literalmente hicieron el cambio. O sea que nunca está, el equipo nunca está en segunda ref. Pero que no entiendo es por qué Sí que ha estado en segunda B directamente. si han pasado tantos años, ¿por qué cojones tiene tanto dinero actualmente? Si han pasado tantos años. Eso ya otra cosa igual, es otro mundo. Al final, si viene un inversor y pone pasta, pues eso podría pasar en Villaverde perfectamente. Viene un inversor, pone pasta y el Villaverde está en primera red en 3 años. ¿Te imaginas que lo compra, por ejemplo, Ibai compra el Villaverde, por ejemplo, y lo pone en 3 años en primera división? Pues mira, ¿Tú qué harías si pues en es si en tres ahí. años el Villaverde está en primera ref? Si por suerte, por desgracia, el fútbol ahora mismo es dinero, tío. Y el que tenga dinero es el que manda y el que puede hacer cosas. Si tú tienes más dinero que yo, tengo más posibilidades de que después puede pasar, como por ejemplo el año pasado nosotros en Villaverde, que por mucho dinero que tuviera, en este caso las Rozas o yo qué sé, el Atleti o cualquiera de estos, al final te metes. Claro, si el equipo es inútil, pues da igual lo que hagas tú. Si el equipo es o sea, si el inversor es un inútil, da igual lo que hagas. Si tienes, vamos a suponer que tienes infinito dinero, es Elon Musk, que es el más rico del mundo. Y el inversor es el más inútil del mundo, te bajará de categoría. No, claro, por eso que eso ya depende de quién pille el equipo Tenemos el caso más cercano de Peter Lin no en sé si. Valencia. No, el del Valencia no, yo hablo el del otro equipo, el del Español, cuando bajó de categoría. Ah, sí, Que ¿ves? ese Cosas año, así. ese año que bajaron, que me acuerdo perfectamente, quedaron sextos, entraron en Europa League y el siguiente año bajaron de categoría. Por eso, que al final pilla a alguien con mucho dinero que se aburre mucho y le deja de lado a lo que a lo que ha metido dinero. Yo me acuerdo del caso de Valencia, el chino que lo compró, que estaba más atento a otras cosas que al equipo y al Pues final, el pues chino eso se nota. hizo una cosa extraña. El entrenador que estaba en esa temporada ganó la Copa del Rey y lo echaron. ¿Ves? Pues por eso, que Lo eso normal ya. es que si el entrenador gana la Copa del Rey significa que ha hecho una buena temporada. Entonces, ¿por qué lo vas a echar? Es como si tú eres el que mete los goles, por ejemplo, y gracias a ti asciendes de categoría, y de repente asciendes de categoría y el presidente te dice, no cuento contigo. No, no, claro, que al final es eso, que el que pilla un equipo y hace las cosas mal, el que paga las cosas, las consecuencias es el equipo. Claro, porque vamos a suponer que el Villaviciosa asciende de categoría
y tú eres el mejor, el máximo goleador, y te dice el presidente, ya no cuento contigo. Y tú dices, pero ¿por qué si yo soy el mejor jugador y el mejor todo? Pues porque a lo mejor yo pido mucho dinero, no tienen tanto dinero No, pero pidiendo exactamente y lo mismo, pidiendo exactamente lo mismo. pues entonces eso ya es cosa de mala gestión. Ahí están las malas gestiones. Claro, o sea, teniendo todo exactamente igual, la única diferencia es que hay un presidente que es malo y no es el correcto para estar en el equipo, obviamente. Claro, efectivamente. Claro, porque literalmente tú ves, por ejemplo, al Villaviciosa, dices, vale, si el equipo asciende y tú eres el máximo goleador, lo normal es que te quedes en el equipo, ¿no? Y encima, Obviamente. si en algún momento cobras, tendrás que ser el que más cobras por ser el que mejores cosas haces. Bueno, tú piensas que si eres el máximo jugador de la categoría, encima asciendes, algún equipo de arriba te va a llamar. Entonces, ahí hay una competencia ya de dinero, está claro. Claro, Porque pero yo no voy sí, a pedir, no voy a pedir, si soy pieza clave y soy el máximo jugador y encima ascendemos, yo no voy a pedir el dinero que estaba cobrando antes. Te pediré más, está claro. Cuando tú haces las cosas bien, te gusta que te den también tu recompensa. claro, ya, vamos a suponer que no tienen porque es un equipo recién ascendido y te tienen que dar lo mismo, y tú estás conforme y te dices, vale, me quiero quedar con lo mismo. Pero el entrenador te dice, tú, para afuera. Aunque seas el mejor jugador del equipo, yo no te quiero en el equipo. Mala gestión. Mala gestión, claro, efectivamente. Y hay muchos equipos que han desaparecido por eso, por mala gestión de tu categoría o de categorías parecidas a la tuya. Uf, pues yo creo que sí, la verdad. O sea, al final, como enganches 2, 3 años de unas malas gestiones, vas para abajo. Hombre, hemos visto el Pinto, por ejemplo. El Pinto bajó 2 categorías por eso, por Mira, mala gestión. ahí tienes un ejemplo. Claro, ¿tú jugaste contra el Pinto alguna vez o no? Sí, metí gol. ¿Y cómo lo viste al equipo? ¿Lo veías que estaba muy mal el Desastre, equipo o cómo desastre. lo veías? Sí, sí, desastre, desastre. Al final se nota que ya no solamente lo de mala gestión, sino que cuando vas abajo, la gente que juega se nota y sale con una marcha menos. Y entonces, ¿qué pasó para que el equipo fuera tan mal si el equipo era bueno y estuvo en tercera y todo? Pues ahí ya no sé si decir. Supongo que una mala gestión de arriba. Claro, pero por lo que viste tú en el partido, ¿cómo veías al equipo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo veías tú el equipo en el momento que tú jugaste contra ellos? No, yo a ese equipo es verdad que iban los últimos. Y al final, cuando los últimos, pues es verdad que se nota que algo falla. Algo falla ahí. O el Móstoles, que el año pasado también descendió, cuando era un equipo top de preferente. O sea, bueno, de autonómica. El Móstoles, ¿qué Móstoles? El Móstoles no lo, Ah, el Móstoles sí. no el Pues Móstoles igual, al URJC, final, sino el otro, el Móstoles CF, ese. ya, ya, sí, sí. No, no, eso es lo que te digo, que al final en un año pueden pasar muchas cosas. Puede que, yo qué sé, es que puede pasar cualquier cosa. Y si enganchas una racha de cosas malas, al final, cuando menos te lo esperas, estás al final de año y estás ahí metido de lleno abajo. Y claro, ¿y por qué crees que, por ejemplo, un equipo como el Móstoles, que es un equipo que tendría que estar en mitad de tabla o por ahí, descendió de categoría? Pues por lo que, es que es eso, que al final, como no estaba en el Móstoles, tampoco te puedo decir. Pero ¿Y no supongo que sería jugaste, una mala no gestión. jugaste contra ellos? El año pasado no, yo el año pasado estaba en tercera. No, pero digo la Copa Federación o alguna cosa esas. No, yo jugué contra Móstoles cuando estaba en preferente con David, que es cuando ascendemos nosotros a tercera. O sea, ¿y en tercera división jugaste la Copa Federación también o no? En tercera división la Copa Federación no he jugado. O no sé, creo que he Bueno, visto al ser recién ascendido no juega. Claro, porque he visto que en tercera división también hay una Copa Federación diferente, que juegan los de tercera ref, segunda y creo que primera, ¿no? Puede ser, no estoy No puesto sé, en el eso. Parla jugó, el Parla el año pasado jugó y fue uno de los que se salvó. Sí, verdad que a ver, este año al principio jugaban. Creo que el que ha ganado, ¿cuál fue? Te lo digo ahora mismo. Adarve, no, Adarve no, no sé, uno de esos. Te lo digo ahora mismo. Federación, tercera división. Te lo digo ahora mismo. La Copa Federación de la tercera división. Vale, sí, vale, aquí. El Ahora, Sanse creo que es el que se ha metido. sí, aquí no sale. Aquí sale que. Aquí sale. Ah, no, no, no sale esto. Que aquí sale lo de Creo que, autonómica, sale primer aficionado, tal. No sé cómo ponerlo para que salga tercera división. ¿Qué pongo? creo que es el Sanse el que se ha metido. Te digo ahora mismo. División Copa del Rey. A ver si sale.
Vale, sí, te lo vamos a decir ahora mismo. Los equipos que han sido clasificados de la Copa del Rey, ¿vale? Los 25 equipos de tercera federación que han estado clasificados para la Copa del Rey, te lo digo ahora mismo. Pero ¿cómo puede estar el Sanse clasificado a la Copa del Rey si el Sanse es un filial? Los filiales no pueden. Es que no sé, no tengo ni idea. Yo me suena que sí, pero no tengo ni idea. Aquí te digo, mira. Los 18 campeones de cada grupo, o si es un filial, el segundo de su grupo, UD Ourense, Caudal Deportivo, UD Samano, Portugalete, Reus Redis, Roda, RSD Alcalá, que es el de segunda ref. Atlético Astrogal, que acaba de ascender, por cierto, el Alcalá, ¿eh? El Real Jaén, el Setam, el Puente Genil, Poblense, UD San Fernando, El San Fernando. Lorca Deportiva, Extremadura, Multivera, Naxara, Ebro y C de Quintanar. Es el San Fernando, el que se ha metido. Claro, pero el UD San Fernando no había desaparecido el San Fernando. No, 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 yo creo que no. O es otro equipo que me estoy equivocando. O es el San Fernando que estuvo en primera ref. A ver, un momento. Te digo ahora mismo. De categoría. Ah, no, pero el UD San Fernando está en segunda federación. Bueno, entonces ni idea. Aquí lo que pone es que el equipo sería el Alcalá, que es el recién ascendido a segunda federación. Puede ser, claro. Y los 7 equipos que disponen de mejor coeficiente de puntos que entran clasificados como segundo lugar de la clasificación fueron el Valle de Lewes, Tordesillas, Aguaza, Cieza y Ciudad de Lucena, Tropezón y Constancia. O sea, ahí no aparece ninguno de esos. A ver, un momento. Parla Copa Federación. A ver si sale un momento. Ah, no, pero sale el. Creo que es A de Parla, ¿no? ¿Era? Parla no se clasificó este año. No, pero era A de Parla, ¿no? Sí. Sí, se clasificó el A de Parla y perdió 1-0 contra el Móstoles. Aquí aparece que Y, perdieron contra el Móstoles 1-0 de la Copa Federación. A ver, y Copa, empató contra el Villaverde, que eso estaba yo. Vi ese partido yo. te lo digo. ¿Y qué tal viste al Parla? ¿Lo viste con buen equipo o lo viste que es un equipo que tendría que estar en Sí, no primera categoría? tenía. Comparado con el año pasado, yo le veo un equipo serio, la verdad, este año. Claro, porque a mí me sorprendió literalmente. O sea, el Parla literalmente es un equipo que hubo un año que tenía que haber descendido, pero como el Usaria desapareció, ahí compraron la plaza y compraron todo. Sí. O sea, todo fue rarísimo, ¿no? Bueno, son factores que te cuadran y al final, pues te salvas. Claro, aquí pone, mira, Copa Real Federación 2025, a ver. Aquí pone que jugaron contra el Torrejón, Parla contra el Torrejón y empataron. Contra el Villaverde también empató. Y aquí no aparece, aquí solo aparece el Torrejón y aparece el Móstoles. Es lo que aparece aquí. A lo mejor me estoy equivocando y aparece otro equipo más. Bueno, aquí aparece en la final, o sea, el único equipo que ha pasado de ronda, que ha llegado a la Copa del Rey, básicamente que ha sido el Ourense. O sea, de todos los equipos que había, ha sido el Ourense el que ha quedado final. Pues mira. Hombre, ¿qué te parece que un equipo de tercera, por ejemplo, llegue a la Copa del Rey, por ejemplo? Hombre, mira con el Valdemoro. Está en autonómica y llega a Copa del Rey. Claro, Pues vamos a yo. poner bueno, sí, era el Valdemoro y el otro era el para la El escuela, o Parla. sea, el para la escuela creo que también perdió como 10-0 o 9-0, ¿no? No, quedó 3-0 contra el Valencia, creo. Hombre, al menos le compitieron, ¿no? Comparado con el otro Por eso equipo. que no es lo mismo 3-0 que 11-0. ¿Tú qué haces si jugáis en Autonómica y perdéis 11-0 o 12-0? Pues sería un palo gordo, la verdad. Pero al final te llevas una experiencia contra. No cualquiera puede decir que ha jugado contra un equipo de primera división en Copa del Rey. Claro, pero tú ves al equipo de primera división y dices, ostras, este equipo de primera división, por ejemplo el Getafe, los jugadores están trabajando y están ganando 10.000 euros, 20.000 o incluso mucho más. Y en cambio nosotros estamos ganando 100 euros, 200 euros. Bueno, pero al final son 5 categorías por encima. Ya, pero así un jugador de ahí dice, hostia, este otro jugador ojalá no esté en ese equipo, porque si no cobraría lo que cobra ese jugador. Claro, claro. A ver.
Yo con la mitad, bueno, un cuarto de lo que cobran en primera división me conformo, no fastidies. Claro, ¿tú qué harías si, por ejemplo, tú estás en el Getafe y ves a uno del Valdemoro y juega contra vosotros? ¿Tú qué dirías? Ostras, están jugando contra un equipo malísimo. Los jugadores no cobran nada. ¿O tú qué piensas en Claro, tu cabeza? hombre, pues si yo juego en primera división y juego contra uno de Autonómica, pues diría, va a ser un paseo, la verdad. Claro, o sea, te toca la Copa del Rey, eres el Getafe y te toca contra el Inter Valdemoro, para ti sería un paseo, ¿no? O tú dirías, ah, este está chupado, Obviamente, ya hemos obviamente. ganado. Tú piensas que los de primera división, su vida se basa en entrenar, estar todo el día ahí. Su vida es el fútbol. En cambio, nosotros, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando en Seur y no estoy todo el día entrenando, ni todos los días En el tengo gimnasio. a 5 fisios, ni todos los días no tengo unas máquinas que me recuperan el doble o el triple, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo. ¿Y tú te pones la máquina esa que se ponen en primera división que es para la cara? No, no considero, yo he visto Eso, una barata, he visto una por 30 euros que se ponen aquí y es para que el rendimiento esté mejor. Se lo he visto a Vinicius, se lo he visto a Rodrigo y ahí cuando corren se la ponen. nada, nada. Yo, el mejor fisio que he tenido ha sido, en este caso, Mauri, el año pasado, que es el que me recuperó de lo del menisco. De verdad que me acuerdo, siempre me voy a reír con él porque me trajo unas bandas, eran unas bandas que lo que hacían era te, te hacía que no te pasara la circulación, o sea, te apretaba las arterias. Y lo que hacía era, pues, te hacía hacer sentadillas con eso y es como si estuvieras levantando el triple de lo que estás levantando. Entonces lo que hacía era recuperar el triple mucho más rápido el cuádriceps. Entonces es la única máquina, bueno, máquina, que ni siquiera es una máquina, que es algo, son unas bandas, son unas tiras que se te ponen en las piernas y es lo único así más tecnológico que he usado yo. ¿Y cómo es un día a día en el Villaverde? ¿Cómo es entrenar en tercera división? ¿Qué es lo que cambia entre tercera y autonómica? Para ti, según lo que has visto tú. Hombre, para empezar lo que cambia son que entrenas un día más, que se nota, y bueno, pues al final tampoco hay tanto cambio. O sea, es que también depende mucho del entrenador. Si hace unas cosas, haces otras. Pero es verdad que es un nivel un pelín más de exigencia estar en tercera división. Pero es lo que te digo, al final tampoco es algo que cambie exageradamente. Claro, o sea, ¿cómo es un día a día en el Villaverde de tercera división? Pues yo, es lo que te digo, al final yo venía, iba, pues me pillaba 5 minutos. Si tenemos que ver el vídeo de analizando al rival, lo veíamos. Hacíamos físico un poquito, después era también, una vez visto el vídeo analizando al rival, pues intentaba atacar sus debilidades. Entrenando, lo que hacías era atacar las debilidades del rival entrenando. ¿Y Si, por cómo? ejemplo, el rival dejaba balón a la espalda, pues lo que entrenabas era eso, 3 toques y balón a la espalda y intentar meter eso en el partido, sabiendo que es su debilidad. Y comparado con la autonómica, ¿cómo era el Villaverde? O sea, ¿cuál era la diferencia entre el Villaverde de autonómica y el de tercera división? En el sentido del campo y Pues todo. no había diferencia. Al final, lo que te digo, parte importante son los entrenadores y el año que ascendemos son los mismos entrenadores que el año que estoy en tercera división. Entonces, Hombre, pues la dinámica fue muy parecida. algo tiene que cambiar, porque si no, en tercera división bajaría de categoría. No te creas. O sea, es lo que te digo, al final David, Juanma y ellos dos hacían prácticamente lo mismo. O sea, cuando es lo que te digo, al final, pues, si las cosas van bien, no las cambias. Y es lo que yo creo que pasó. Y claro, y el día a día en el Villaverde, por ejemplo, es ir a entrenar un lunes, un martes y descansar solo un día o descansar ahí 2 días o cómo era eso. Yo era lunes entrenamiento, martes descanso, miércoles, jueves y viernes entrenamiento, sábado descanso y domingo partido. ¿Y los entrenamientos eran por la noche o por la mañana como hay en algunos equipos como las Rozas? No, no, los entrenamientos eran a las 8, 7 de la tarde, creo que eran. Y entonces, si tú trabajas hasta las 8 de la tarde, ¿cómo lo hacías? Pues ahí o hablabas con el entrenador o si no te cuadra, mal, la verdad. Por gracias a Dios nadie tenía ese problema. O sea, en autonómica, en vez de entrenar a las 7 de la tarde, se entrena un poco más tarde, ¿no? No, yo también, por eso que al final lo que digo que tampoco cambió mucho. Yo creo que también entramos a las 7.
Claro, porque he visto algunos equipos que entrenan a las 9 de la noche. Bueno, mira, mi hermano está jugando en el Villar de Abajo y está entrando a las 10 de la noche. ¿Y por qué entrena tan tarde? Pues porque la gente, a lo mejor muchos de ellos trabajan hasta tarde y no hay más horas. Ya, pero tú ves por ejemplo, literalmente al Villaverde y el Villaverde entrena a las 7, no a las 10. Claro, claro, pero eso ya depende, es que Ah, bueno, también la depende de muchas categoría, cosas. también ten en cuenta la categoría. Claro, claro, obviamente. Claro, a lo mejor dices, vale, es tercera división, vamos a ponerlo un poquito más antes. Lo malo es que a lo mejor en vez de trabajar de repartido hasta las 12 de la noche tendrás que buscar otro trabajo que sea solo de mañana, o que sea de mañana y un pelín de tarde que termines a las 5 de la tarde. Y si no te cuadra, pues tendrás que buscar otra cosa. Y a la mayoría siempre le cuadra, a ti te cuadró, ¿no? Sí, sí, yo en ese momento estaba estudiando. Entonces era por la mañana, y las tardes las tenía libres, gracias a Dios, Y el año pasado y también podía estás ir a estudiando entrenar. también. ¿Perdón? El año pasado también estás estudiando. El año pasado también estaba estudiando, sí. O sea, este ha sido tu primer año trabajando, ¿no? Sí, bueno, el año pasado también trabajé, lo que pasa es que estaba complementando un poco las dos cosas. Es ¿Y que cómo yo te, y cómo te tengo da unas tiempo? movidas. ¿Cómo te da tiempo a trabajar, estudiar, ir al fútbol? Porque Pero yo al lo hago, final por yo lo ejemplo, que con los tenía niños. el año pasado lo que tenía era que hacer solamente un trabajo final en mi grado superior y eso no me ocupaba ningún tiempo, en plan, era poco tiempo del Ah, porque día. tenías solo una asignatura, ¿no? Sí, claro, algo parecido, sí. Ah, yo pensaba que tenías todas las asignaturas, como mucha gente. No, no, es el año pasado no. El anterior sí, Y pero el cuando, te- anterior no trabajaba. y cuando tenías todas las asignaturas, ¿cómo te da tiempo a estudiar y a ir al fútbol y a hacer todo eso? Porque al final estudiabas por las mañanas, te levantaba, en plan, venía del instituto lo que fuera, estudiabas un poco y cuando te tocaba ir a entrenar, pues te tocaba ir a entrenar. No queda otro. Y si te hubiese pasado eso, pero trabajando también. Ahora me pasa eso trabajando, claro. No digo que por Yo la ahora mañana, vengo. que por la mañana estudies, luego trabajes y luego vayas a entrenar. Pues bueno, eso ya es un poco matada, Hay gente que lo hace, ¿no? pero claro, claro, que hay gente que lo hace y hay gente que conozco que tiene dos trabajos y también entrena en el gimnasio. Entonces, pues eso ya depende de la gente. En tu equipo actual no hay ninguno que haga eso. De trabajar y estudiar, De trabajar, estudiar y ir a jugar. que yo sepa, no. La verdad, yo sé que la gran mayoría trabaja, pero no estudia ni trabaja. Obviamente la gente que estudia, la gente que hace eso es normalmente gente que estudia online. También, claro. Porque le pilla cerca de casa, entonces dice, vale, por la mañana me voy a trabajar, toda la mañana, luego estudio online, por ejemplo, si es el entrenamiento a las 7 como has dicho tú, pues estudio de 3 vamos a suponer que empieza a las 7 de la mañana, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, como era en una parcería que estuve yo. Luego de 3 a 6 te pones a estudiar por las tardes, y luego ya a las 7 te pones a entrenar, y luego cuando llegas otra vez a estudiar. Claro, claro. Al final es gestionarte tu tiempo. O sea, y en tercera división, por ejemplo, la gente que entrena por la mañana es la gente que más dinero tiene. Hombre, está claro que si entrenas por las mañanas es porque te están pagando bastante bien. Ahí. Claro, vosotros cuando estabas tú en tercera división, ¿había algún equipo que entrenaba por la mañana o solo o no había ningún Sí, equipo? en la cantera del Atleti, se llama Paracuellos, pero Paracuellos no sé cómo se llama. El para Joder, está no sé, el Atleti C. Paracuellos. Bueno, aquí está el Paracuellos Antaramira. No, el año pasado se llamaba Cook Villalba. el Villalba, eso. Es el Atleti C. El Atleti C pues entrenaba por la mañana. Y las Rozas, por ejemplo, entrenaba por la mañana también. No tengo ni idea, pero supongo que sí. O sea, un equipo como por ejemplo un Villaverde, un Carabanchel o incluso un Pozuelo no entrenaban por la mañana, ¿no? Mm, yo por lo menos sé de primera mano que no. El Pozuelo no sé, porque el Pozuelo, según decían, era el equipo que más dinero tenía y eso. En el año que bajó, por eso te digo. Mm, Pues el siguiente año ascendió, así que no sé si algo. O sea, los equipos que ascienden directamente a tercera división nunca entrenan por la mañana, ¿no? Yo que sepa, no. ¿Y por qué ellos no entrenan por la mañana, los equipos que justo ascienden? No tengo ni idea, eso es lo que te digo, al final depende de cuánto te ofrezcan. Claro, porque los que entrenan por las mañanas por lo menos ya viven del fútbol, o casi, ¿no? Pues por lo menos ese año, desde luego que sí. A ver, que estoy poniendo lo del Pozuelo. Da un momento. Va, dice, el equipo principal de fútbol masculino de la localidad es el Pozuelo. No, general.
Como tercera. Va, dice, en general los equipos de fútbol de seniors de categorías como tercera división o preferente, en la que milita este club, suelen entrenar por las tardes o por las noches, debido a la disponibilidad de la mayoría de jugadores, que trabajan o estudian por las mañanas. Hombre, lo que pueden Claro, hacer es ponerlo por las mañanas, y hacerlo al revés, porque hay mucha gente que por las mañanas no hace nada, por las tardes estudia, y por las noches tampoco tiene que hacer nada. ya, pero por lo general, al final, la gente sobre todo o estudia o trabaja por las mañanas, entonces por eso lo ponen así. Hombre, por ejemplo, de repartidor te ponen, por ejemplo, muchas veces te ponen de seguir y te ponen trabajar 6 horas de tarde. O sea, yo he visto un trabajo de repartidor cuando salía a mí que eran de 6 de la tarde a 12 de la noche. Y Hmm, estabas todas las tardes, toda la mañana tienes libre. Entonces por la mañana te ponías, por ejemplo, a estudiar. claro, O en ese caso que dices tú, sería a entrenar, básicamente. Sería por la mañana entrenar, de 6 a esa hora hacer lo otro, y obviamente, ¿a qué hora estudias? Pues fácil, de dos a 5 por ejemplo. claro, Ahí estás gestionando un poquito el tiempo, porque dice, mira que dice, según los horarios de las instalaciones que se han encontrado, el campo de entrenamiento principal de Pozuelo tiene un horario de apertura de las tardes, normalmente de 5:30 a 8, o sea, básicamente que entrenan por las tardes. Yo pensaba que claro, la entrenaban por las mayoría mañanas. empieza a pasar eso. ¿Y en segunda res ya todos entrenan por las mañanas o hay alguno que entrene por la tarde? En segunda res ya. Entrará alguno para tarde, pero yo creo que más común ahí ya por las mañanas, yo Porque en creo. segunda, en segunda res ya se cobra el mínimo, por lo menos para vivir, ¿no? Yo creo que sí. Claro, porque segunda res es una categoría más y tú dices, por ejemplo, el monstruo de su RJC. No va a cambiar el nivel de vida o lo que tenía de segunda ref a tercera, ¿no? Hombre, depende. Intentarán que no, está claro. Claro, ¿y por qué crees que, por ejemplo, un equipo de segunda red desciende a tercera división y luego se estanca ahí? Porque he visto algunos que el Jaén, por ejemplo, descendió, llegó a estar en segunda división, se quedó en tercera y estuvo como 14 años en tercera división. Ahora creo que está en segunda red por ahí. Porque al final, es lo que te digo, es que depende mucho de los años. O sea, como te salga un mal año y enganches 2 o 3 años seguidos, al final ya te estás O quedando el, 3 años o el seguidos ahí. ejemplo más cercano, el Zaragoza. Descendió, no ha vuelto a ascender más. Y se ha quedado en segunda división. No, no es que haya bajado de categoría, sino se ha quedado en segunda división. Y ahora va a últimos. Pues por eso mismo, que al final, malas gestiones, mal comportamiento internamente y al final te quedas. Claro, pero literalmente, por ejemplo, al Zaragoza, ¿tú qué crees que le está pasando, por ejemplo, al Zaragoza actualmente, que va último? Pues no sé, está claro que hay alguna mala gestión ahí por dentro. O sea, si no hay mala gestión, el equipo no estaría en el puesto que está, ¿no? Hombre, con la categoría que han estado y todo el rollo, la verdad que no debería Según, pasar eso. según dicen, según dice, me dijo mi tía, estuvieron 54 años en primera división. Pues mira, Es como si ahora mismo el Valencia baja de categoría y no vuelve a ascender nunca más. pues está claro que hay malas gestiones. A ver, te digo ahora mismo. Zaragoza, ¿cuántos Me voy a tener años? que ir ya, tío. Vale, pues dame un momento, te digo la última pregunta y ya. Tuvo en primera división. Genial. El Real Zaragoza estuvo en primera división durante 58 temporadas. Su última participación fue en la 13-14, que yo me acuerdo perfectamente. O sea, ¿cómo te quedas? Ha estado más tiempo en primera división que en segunda. Y no ha descendido nunca a primera ref ni nada, ¿eh? Y mírale ahora. Pues estancado está, al final. Cuando un equipo se estanca, ¿por qué crees que puede ser? Pues lo que te digo, Vamos a poner en porque tercera división. En el caso del Villaverde o en Autonómica como el Villaviciosa. o porque el presupuesto es el que hay y no te da, tampoco tú tampoco pones mucho de tu parte para intentar subir y quieres quedarte ahí, o mala gestión, que a lo mejor tú quieres subir pero no se puede. En el Villaviciosa estamos ahí, por ejemplo. Lleva muchos años en Autonómica. No han ni subido ni ha bajado. ¿Por qué crees? Pero bien, eso también es conocido en tercera división. Sí, pero en los últimos años, por lo menos los últimos 6 años, ha estado en Autonómica, por eso te digo. Se ha quedado ahí estancado. Sí, sí, se ha estancado, se ha estancado. ¿Tú que lo ves ahí que está estancado, ¿por qué crees que puede ser? Tú que estás ahí adentro metido. Bueno, pues porque al final también no dejas de jugar contra otra gente que también quiere el mismo objetivo, que es subir. Entonces no es tan fácil. Pues bueno, lo dejamos por aquí, ya no te voy a quitar más tiempo, ¿vale? Que tienes que hacer Vale, cosas y eso. ¿Qué tal te ha parecido la entrevista? muy bien, la verdad, muy cómodo. Pues bueno, si no tienes nada más que decir, ahora lo dejamos. ¿Quieres decir algo antes de finalizar? No, pues que le deis apoyo a Santiago y poco más, que se lo está currando mucho. Pues perfecto, si no tienes nada más que decir, lo dejamos. Perfecto, Eh, tío. Muchas gracias. Perfecto, saludos.
vamos, suscríbete. Suscríbete. Venga, vamos, suscríbete.